A todos por estar acá. Queremos agradecer por un lado su participación y entusiasmo por estar un día a las 1 de la tarde. Sabemos que todos están preocupados con sus entregas de talleres, todos sus temas, pero creemos que esta clase de piscinas naturales va a servir muchísimo. Hoy día, en el contexto de la charla de diseño de plantación de piscinas naturales de Wolfram Kircher, organizada por el Magíster de Arquitectura del Paisaje y el diplomado de Diseño de Paisaje de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y gracias a las gestiones del profesor del programa Cristóbal Elgueta y su socia Macarena Castro. La charla tratará sobre el funcionamiento de piscinas naturales y comunidades vegetales ricas y diversas para su uso en zonas vegetadas de piscinas naturales y de tanques ornamentales. Wolfram Kircher es profesor titular de diversos cursos, entre los que destacan las plantas perennes, diseño de plantación, piscinas naturales, diseño de plantación de interior, muros verdes y jardines de rocalla en la Universidad de Anhalt, Alemania. Su especialidad es el diseño de comunidades vegetales y ha realizado extensas investigaciones sobre piscinas naturales y comunidades vegetales para sistemas de biofilm. Su área de investigación abarca además el diseño, la experimentación y el establecimiento de comunidades vegetales ricas y diversas para su uso en el espacio público. Los dejamos con la charla entonces de Wolfram Kircher y con una introducción de Cristóbal. 2 minutos. Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha ese micrófono? Sí. Nada, para nosotros con la MAPA es súper emocionante hacer esto. Somos 2 paisajistas que hace rato creemos que es súper importante como mejorar el nivel de paisajismo en Chile, y para eso nos producimos una vez al año traer especialistas en algunos temas. Trajimos a Nadie Titanes, trajimos ahora traemos a Wolfram, trajimos a Nürnberg, o sea, hemos traído relativamente seguido el coronavirus nos anduvo tapando un poco el tema, pero la idea es traer todos los años a algún especialista en algún tema súper específico, y este año quisimos volver a traer piscinas naturales, que creemos que ahí, desde el punto de vista del paisajismo, el tema del paisajismo del agua es algo que se maneja bastante mal en Chile, sabemos poco, y además lo desaprovechamos un montón. Y lo otro importante es que quisimos con la MAPA darle como caja probablemente a lo más débil que tenemos como paisajistas en Chile, que es el material vegetal. O sea, tenemos súper buenos diseñadores, pero cuando nos metemos con plantas, dejamos embarrar, todos, incluido el que les habla, por supuesto. Entonces, Wolfram es ultra especialista en material vegetal. Fuimos con él a recorrer el desierto florido, y fue de las cosas más humillantes que he hecho en el último año, porque sabía mucho más de tantas disciplinas que yo. Entonces, cuando él preguntaba, yo tosía y me hacía el equipo para no pasar vergüenza. Y es increíble, realmente el conocimiento y lo generoso que es. Así que aprovechen la charla, yo les voy traduciendo, probablemente vaya a haber algunos, porque hay un montón de cosas técnicas que me va a costar un poco traducir, pero haré mi mejor intento. ¿Ok? Dejamos las preguntas para el final, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Ya. Y la charla es esencialmente comunidades vegetales, y me interesa, le pedí mucho demostrar a eso, la idea es que el tema de la comunidad vegetal en Europa se estudia de forma muy seria. O sea, las asociaciones de plantas no son con los ojos, son con la cabeza. Y los ojos, obviamente. Y después se va a meter en el tema de comunidades vegetales para piscinas naturales, para que se den cuenta el potencial alucinante que tiene la comunidad vegetal en sistemas de purificación de agua con sistemas biológicos. ¿Ok? So it's a pity I feel a little bad because I do not speak any word Spanish. Gracias. Yeah, I know another one, but I don't have it. So, don't know what he said already. Maybe the introduction was made now. Pues, dice que le produce mucha pena no poder hablar en castellano, que solamente sabe una sola palabra. Gracias, y yo le recuerdo que English. no, somos de los speak Spanish. Dice que solo sabe una palabra, pero yo le enseñé otras palabras, pero que no les va a poder. Yeah, so I am Wolfram Kircher, maybe you heard already, and I am from Anhalt University. Where is that? So we are, I don't know anywhere here. It's Germany, and that's Germany, and we are in this part which the former DDR part. So
3 towns. Bamberg, that's where I am. The other 2 also belong to our university. So we have 3 campuses. And here you can study landscape architecture, natural protection, architecture is here, Dessau, with Bauhaus. What else? Home economics and nutritional sciences, and economical things. Third is engineer sciences. Él es el profesor Wolfram Kircher de la Universidad de Anhalt. Él le está mostrando en el lugar exacto donde queda su ciudad, que es relativamente cerca de Berlín. Es una universidad que tiene varios campus distintos, entre ellos la Bauhaus, o sea, una universidad que probablemente muchos de ustedes han escuchado. Y en cada uno de estos campus ¿cómo se llama? Se dictan carreras distintas, y en la facultad donde trabaja en Berlín, esencialmente ciencias agrícolas, jardines, vegetales y otros temas. So here you see the university sites from Köthen, from Dessau, Bauhaus, I understood something like that. This is not our campus, this is our castle in Bamberg, but here is our campus. Y lo que les estaba mostrando son todas las ciudades donde ellos trabajan, escribió la Bauhaus que yo ya les había dicho, y la ciudad donde trabaja, que no es exactamente en el castillo que ustedes vieron, pero es en esta zona donde pueden ver que hay bastantes jardines. Who knows this? ¿Quién la conoce? Down from here. Yeah, here. Hola, Somo. Ahora Argentina, no sé. Con la del Zorro. Cortaría. Okay, if you have time enough, I can show you another criteria which we might have. So we make trials, we have gardens as you saw, we make trials, for example, comparison ranges of diverse perennials. In this case, it's aster. The North American, meanwhile, mostly are called Subfiotrichum. So the botanists, Cristobal Ment, and I agree, they have too much time to permanently change names. Okay, it's an intelligence test for the landscape architecture and for me. We have these trials with substrates for perennial mixes, which I will talk about, not about the substrate trials, and we have too less time for that, but about the concept of these mixed perennials. And natural pools comes with them. Lo que les mostramos es lo que él hace, mostrar a Alemania. Y estos centros de investigación tienen que ver con, por ejemplo, centros de ensayo con un montón de plantas perennes distintas. Los líderes toman variedades y las mandan a un montón de universidades y eventualmente contratistas, y ellos ven cómo se comportan, cómo crecen las mejores variedades que nos las atacan. Y dentro de los campos de investigación tienen estas comunidades vegetales compuestas por plantas perennes. Estudian establecimiento, manejo, técnicas, sustrato, o sea, hacen un montón de ensayos respecto de cómo las plantan, por qué sustrato las ocupan, etc. Y entre las cosas que ellos investigan también está todo el área de piscinas naturales, que es lo que está abajo. Piscina biológicamente pura, sin químicos. Piscina de agua. So this is a very naturalistic approach to planting design, but we also have formal plantings, as hedges, demonstration hedges, or a peat bed with, or acidic substrate bed in autumn with autumn color. We have a monastery. Well, we do not own it, but we rent it with lecture rooms, especially for the international students, and we make practical courses with the students. Y lo que dice el señor, lo que vieron anteriormente, esencialmente la adaptación naturalista, ellos también hacen estudio del paisajismo formal como esos setos, y ahí están probando variedades distintas de plantas de seto. Tienen todo su jardín de plantas calcífugas, plantas que detectan los carbonatos y por lo tanto son de sistemas ultraácidos, y un monasterio que arriendan, y entre otras cosas no solo hacen trabajo de investigación o estudios, sino que al mismo tiempo tienen trabajo, parte de la carrera de trabajo manual, y ahí hay estudiantes martillando piedras. So since more than 10 years, we meanwhile run an MLA course, Master of Landscape Architecture, which is for 1 year. It's in English, completely in English. And 1 year is in presence in Bamberg, and then half a year for internship, wherever you want in the world, and half a year for the master thesis. So 2 years should be enough to get this degree of Master of Arts. So you can apply for that if you want. There's little information about it. Lo que ellos tienen es un máster en Arquitectura del Paisaje que dura 2 años, un año esencial, 6 meses en cualquier lugar del mundo, pero tengo clases por
remota y medio año para hacer su tesis. Si a alguien le interesa, ahí les dejo algunos folletos de información. So this is an overview of our trials where my colleague and me, so I have a colleague for vegetation techniques, and I am responsible for planting design and partly vegetation techniques, perennials, of course, and such things. So these are some themes we work with. We have a bamboo planting, for example. I talked a little bit about this already. Combination of annuals and perennials. Coppicing is a combination between trees or shrubs, which can easily regrow if you cut them back. That's called coppicing. And in combination with perennials, you get very dynamic systems with that. Vertical gardens, sorry, that was too quick. Vertical gardens, dry stone wall plantings, roof gardens, vegetation, natural food, about more later. And then these are the things which just will come, and also digital planning as a película. Lo que él dice es que trabaja con un colega y él hace todo lo que tiene que ver con investigaciones y enseñanza de manera digital. Él ve un montón de tópicos dentro de la universidad también, fondos que tienen que ver con temas de comparación de cultivares de perennes. Todo lo que tiene que ver con crecimiento. Energía negativa, todo lo que tiene que ver con comparación de crecimiento bambú, hace mucha investigación en sistemas de plantación con anuales, perennes, siembra, sistemas de copicing, alucinantes, es un sistema de recuperación traumática, con asociaciones de perennes y arbustos que de tanto en tanto pasa un tipo con una motosierra y se remuevan, lo más parecido a una poda municipal que ustedes hayan visto, y lo digo como alguien que trabaja en el municipio. Técnicas de, ¿cómo se llama?, jardines verticales, techos verdes, y estos temas son súper interesantes, que tienen que ver con estudios de substrato, o sea, tocar no solo plantas de cualquier forma, sino que estudian cuáles son las mezclas donde les va mejor, y le prestan mucha importancia a esto, todo lo que es mantenimiento, o sea, diseñan comunidades vegetales donde tienen claro cuánto y cómo se mantienen, lo tienen todo tabulado con minutos, segundos por metro cuadrado, realmente increíble, y además todo lo que es con planificación digital. Yes, that's what I want to talk about now. Said it already. Let's start with this theme about randomly mixed perennial plantings, and I think it makes sense to invest a certain time for explaining the normal approach to planting design and its traditional planting strategies. So we usually work with planting plans, either in groups, especially for very bright blooming plants, which if you combine them too intricate with each other, it could over-challenge your eyes. So that you need a certain order, and one possibility of order is with grouping, or with an order principle in layers. So that means that here the ones which have a certain distance to each other, are the tall ones, is merging through the rest, and then these ones form a second layer in half height, and then the hedges, they show the ground cover plants, and then maybe some tiny ones which are very slim can be scattered between bulbs mainly, which are only present for a short time and then they disappear, but come back next year. Lo que él está hablando un poco como las técnicas de plantación que normalmente se ocupan en el paisajismo. Y a lo que se refirió es lo que se define como una plantación en bloque, donde, y es lo que normalmente uno ve, pero la gente agarra, toma algún diseño, y normalmente uno agrupa todas las plantas de una cierta especie y las va agrupando, poniendo como bloques de una y otra planta, normalmente con temas que tienen que ver con el manejo del color, y normalmente esto se hace, sobre todo lo hacen muchos los alemanes, cuando tienen plantas que tienen colores súper vibrantes, como esa cosa, el bloque como ultra fuerte, por llamarlo así, es algo que a ellos normalmente les gusta mucho, dar estos bloques de plantas, de colores, etc. Y existe un segundo sistema que tiene que ver con ubicar el material vegetal, es lo que van a llamar un multicapa. Eso significa que ellos asocian las plantas ya no como un bloque o una especie, sino que las mezclan todas, pero donde hay una cierta
un cierto orden que tiene que ver con el lugar que ocupa esa planta en la comunidad vegetal. Por ejemplo, una planta emergente o eventualmente una planta espontánea, como podría ser un bulbo, asociado a una cierta planta que cubre el suelo, más alguna que sea acompañante. O sea, todas las plantas tienen categorías en función de su arquitectura, y en función de su arquitectura les construyen lo que se llama un sistema multicapa. ¿Ok? Pero va a explicar más eso sí que no se preocupe. Porque es medio raro esto de la multicapa, por lo que no lo han escuchado antes. So this is an example for such a planting in groups, and well, we see one block of this, one block of that, and so on. That's how it usually is worked out. The problem can be if there is any species such as here, which is blooming season is over, looks ugly, so they cut it back. So you have a hole in your planting, and you need really amazing good skills to be able to make such a planting in groups in a way that it's looking good all over the year and everywhere. Lo que él está explicando un poco es el sistema en bloque. En esta cosa que uno agarra y toma un montón de plantas de la misma especie y las va agrupando todas según la especie y forma estas suertes como de manchones. Pero lo que él comenta es que desde el punto de vista como el manejo tiene que ser una persona que tiene realmente muchas habilidades, porque suele ocurrir que de repente uno tiene un manchón que durante un montón de meses es impresionante, pero se le da lo impresionante y quedó como una suerte de hoyo en el jardín. O sea, realmente hay que tener muy buen manejo del bloque para que ese jardín tenga un aspecto relativamente bueno el año completo. Suele ocurrir que puede ser despampanante durante un par de semanas y después en ese lugar que estaba despampanante simplemente quedó un espacio. So this is a naturalistic approach. What you see on the right side is nature. It's only one example from Germany, from a very dry area. Even in Germany, we have dry areas. For example, where we live in Hamburg. But this is not in Hamburg, but a similar situation on a very shallow soil layer. So there is a certain stress. And stress always causes that plants only can survive if they respond to this stress. So usually they grow, they stay smaller, they have a very slim shoot, or grow in cushions. It's up to where the stress comes from. If it is from poor sites, poor nutrients, or from very dry situations, or maybe from an oversupply of water, so that you have a lacking oxygen in the soil, or whatever, or maybe very cold, or maybe extreme shade. So all these things can produce stress for the plants. And so often we have such intricate plant communities with some plants in a certain distance to each other, like this grass, the stipa, pinata, and in huge distances or long distances, wide distances to each other, and then others which form maybe small groups in semi-tall height, such as this one or that. And then what you do not see so good here, there's a grass, ARQ UC, which fills the ground together with some thyme tuberous plants, and so this can be in the planting plan. So if you transfer this natural pattern into a planting, and then you show this as a hedges, as these hedges. And again, these scattered things, bulbs, and so on. Esto de traducir está hablando uno para el ensayo. Did I talk too much? No, es por el ensayo. You know everything. Yeah. Esto es interesante, tiene que ver con una aproximación que no necesariamente todo el mundo conoce, tiene que ver con esta aproximación naturalista, donde ustedes van a ver que mucho de la nomenclatura o la forma en la que se refiere al material vegetal viene del mundo de la ecología, de hecho, ¿ok? Entonces empiezan a aparecer esto de estas plantas, por ejemplo, dominantes, o plantas acompañantes, o plantas cubresuelo, y lo que él está mostrando es que en este caso puntual, en muchas zonas de Alemania no llueve exactamente mucho, hay bastantes zonas secas, y lo que se está viendo ahí es una comunidad vegetal. La comunidad vegetal es un montón de plantas compartiendo un mismo ciclo, no mucho más complicado que eso. Pero la expresión del crecimiento de la comunidad vegetal en esta conformación más ecológica es totalmente distinta a la expresión de esa comunidad cuando está puesta en bloque. Y lo interesante es que en esta forma de esta comunidad vegetal de zona más seca, muchas de las plantas que están acá tienen estrategias para enfrentar en este caso el estrés de agua. Otros estreses podrían ser temperatura, tal vez exceso de agua por falta de oxígeno, y cada una de las plantas responde con un cierto crecimiento de una cierta forma a ese estrés. Y la expresión de ese estrés o la expresión de ese crecimiento, uno califica de una forma de material vegetal con una cierta cantidad de nombres que tiene que ver con, por ejemplo, una planta dominante, que es la que de una forma en esta formación de capas sale
como el promedio de altura del resto de las plantas, y por lo tanto, eso no lo dijo, pero para que lo entiendan, por proyección de sombra o por velocidad de crecimiento, etcétera, va a producir sombra. Eso significa que en general, cuando uno va a la comunidad vegetal, ya tú no piensas la planta como un individuo, sino que lo piensas como la planta más todo lo que afecta a la comunidad de la que es parte del fondo. ¿Okay? Y después van a ver que esos pastitos son dominantes, pues las amarillitas son plantas acompañantes, que normalmente uno va como agrupando en grupo, entre medio algo que no se ve muy bien acá, que es un pasto, y normalmente además una planta cubre suelo, asegurándote de que lo que es sustrato libre, pues sustrato libre igual maleza. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Ya me quedé cachado. Okay, so this is a very easy structured planting, but according to this strategy, so to say, this is not a planting plan for this, but it's only to show the principles. So here you have these grasses as dominant ones, then a group of Calaminta as a companion plant, and then some time plants, humus, for the underplant. Entonces acá tenemos como alguna expresión en la foto que no es lo que está al lado del plano. O sea, acaso fíjense como hay una gramínea que se llamaría como la planta emergente, después el grupo de Calamita, que es la planta blanquita que forma un grupo, después una planta acompañante que ven como en ese pastito, y se fijan como con detención para ver que debajo de todas las plantas hay otra capa que vendría a ser una capa funcional o de cubre suelo, cubriendo la totalidad del sustrato. No hay solo rey. Or here, a similar concept, maybe a bit easier worked out, but also with the dominant plant here. I think you know that. So it's maybe no more about it. No, bueno, ese es un jardín que me tocó armar en el norte del fondo y que tiene el mismo concepto específico, donde hay plantas emergentes, acompañantes. Fíjese que no se ve absolutamente nada de suelo, tiene plantas emergentes, y esta comunidad vegetal se piensa desde el punto de vista de un multiciclo, donde tú tienes permanentemente alguna planta que tiene actividad biológica, ojalá que algún atractivo biológico desde el punto de vista polen, néctar, fruto, biomasa, semilla y belleza. Se supone que esos son los objetivos. Y donde están todas estas capas, una sobre la otra, que es por lo tanto algo parecido a lo que es una comunidad vegetal como la naturaleza. Vamos. So, with all these things, you can summarize it and say that you can create beautiful planting patterns, beautiful plantings, but with a certain demand of time for planning with a depicted planting plan, either if you work in groups or if you work with this so-called sociability figure, so with an ordinal principle in different heights. And then you need more time for laying out the plants because you have to measure them out and these things. So it's time consuming. And for that reason, lo que él está diciendo es que, claro, con este enfoque, que cuando uno habla como de la plantación en bloque, o actualmente cuando uno diseña y planta una plantación en capas, en un sistema multicapa, normalmente desde el punto de vista del proyecto, desde el proyecto como intelectual, hasta el proyecto de llevar el jardín, comenzar a construirlo, es súper demandante en el sentido que uno necesariamente necesita primero poner cada planta en su lugar en un plano, eso es lo que llamamos planta a planta. Y además de eso, una vez que hiciste el plano, estás obligado normalmente a ir al lugar donde se ejecuta, porque de alguna forma tienes que estar seguro que las plantas se colocan en el lugar que tú les pensaste, que no las entraen de cualquier forma. Y eso es muy demandante de tiempo. So, and for that reason, we had the idea 30 years ago already, more than 30, to make life a bit easier for the landscapers to realize naturalistic, diverse plantings with high level of aesthetics, but close to nature, but also easier to implement, to plant and to plant, and hopefully also to maintain later. And the concept is to mixing randomly these plants. So we took exactly fixed numbers, amounts of exactly fixed species
which fit a certain site condition, and so that the proportions with each other, between each other, are well balanced, and and then distribution by chance. Es súper interesante, y es para los que hayan visto lo que estamos haciendo en Providencia con la alcaldesa, es exactamente el mismo sistema. Al final, si tú armas un sistema de plantación donde exige conocimiento y donde normalmente el que ejecuta no es el que diseña, eso significa que la probabilidad de que tu diseño sea cualquier cosa es 100%, menos en Chile y en Europa es lo mismo. Entonces, hace 30 años, desarrollar el sistema de plantación usaba un sistema random. ¿Qué significa eso? Que en fondo agarran, construyen una cierta comunidad vegetal que tenga, que en el fondo las condiciones del sitio definen las plantas que tú vas a ocupar, o sea, con plantas que están perfectamente adaptadas a la condición, y elegían de tal manera que da lo mismo cuál sea el orden de esa comunidad. O sea, si yo te digo a ti, Alejandra, o le digo al queridísimo profesor Profesor, les paso las plantas y ustedes las pueden mezclar de cualquier forma, porque las plantas son desde el punto de vista del ciclo y la arquitectura totalmente compatibles. Y eso es lo que se conoce como sistema random, y se inventó hace 30 años, pues se empezó a trabajar en él hace 30 años en Alemania, porque lo que había que hacer era, y en Inglaterra de hecho, a reducir drásticamente la cantidad de tiempo invertido en diseño y al mismo tiempo simplificar la ejecución. Now we'll explain the key for the necessary demands to work out a well-balanced, well-working, randomly mixture with perennials. Okay, and for that, the first thing is to explain the idea of habitats. Habitats, German Lebensbereiche, because it was a German the architecture professor, Mr. Hansen, who had this idea derived from vegetation science to sort or to order also these ornamental perennials according to site conditions. Esto es interesante, me está empezando a hablar un poco de cómo entendemos, de alguna forma, cuál es el proceso de pensamiento como armar estas comunidades random. Y lo primero que él va a hablar o habló es de hábitat. Eso es interesante porque es una metodología, una forma de trabajo en la que empezó a trabajar un profesor alemán que se llama de apellido Hansen, que escribió un libro alucinante que se llama como Plantas y sus hábitats, que ya no se consigue con una fortuna el libro, pero de alguna forma es el primero que realmente empieza a darse cuenta de que las plantas tienen como un cierto hábitat. ¿Ok? Entonces, quédense con esa palabra para lo que viene ahora, un poco entender qué es el hábitat. ¿Okay? Es muy distinto a lo que uno piensa en la jardinería, que el hábitat es la mejor condición posible para una planta. Eso, sáquenselo de la cabeza. So this is not a ornamental planting. This is a nursery. This is mother plant field of a perennial nursery. So what you see is Iris germanica for dry sites usually. This is the marsh marigold is the English name, Calta palustris. This is a plant which you usually use in shades. It's Cimicifuga. Then we have a prairie fort, which is Helianthus. So very, very different site conditions, but they grow all well here. And the same is here in this English border with geranium, with Heuchera, with I know the name. No. Yeah, Veronicastro, thank you. Good to have you there. Veronicastro, usually for dry site, that's usually for shade, that's for moist sites, sorry, for shade, for dry sites. Any grass here, so very different. Usually we would think that's so different site conditions. They grow well on the same site because they all are kept in what we call the physiological optimum. Physiological means according to the plant itself, their life conditions and so. And they all grow in moist, nutrient-rich substrate. They grow best. Entonces, acá la primera palabra importante con la que se tiene que quedar es como óptimo fisiológico.
Entonces, cuando uno mira estas fotos, hay cosas que son un poco raras. Para los que llevamos tiempo trabajando con plantas, donde hay plantas que tienen rendimientos de agua súper bajos, como un iris que es del sistema mediterráneo, con una semifuga, que es una planta que crece en un bosque temperado, con una sombra súper oscura, y en la otra foto uno ve un vegetal de sequía creciendo con la otra planta que es de sombra. O sea, acá tenemos un montón de plantas que vienen de hábitat o de condiciones distintas, creciendo todas juntas, y uno mira esto y dice, wow, esto es un vivero, es un Weasley en Inglaterra, y se ve que todas las plantas, yo no diría que en el caso del vivero están espectaculares, pero se ve todo creciendo relativamente bien, porque de alguna forma están todas en lo que se conoce como un óptimo fisiológico. Agua, suelo fértil, cuidado, por lo tanto todas, o casi todas las plantas en esas condiciones, andan bien, funcionan. Now comes the problem. There's something else which grows best there. Maleza. Yes. Pero bueno, si se fijan en ese óptimo fisiológico donde uno agarra y ve la comunidad que vamos a abonar y utilizando para que las plantas sean todas una súper desarrollada, hay otras plantas que están eufóricas con esas condiciones de óptimo fisiológico y se llaman malezas. In principle, that's very easy to understand, but it's so important that I will try to explain with another example. So here you see, maybe it's, don't know if you use that Geranium sanguineum. Yes. Yeah, you use it. Okay, Geranium sanguineum grows in Germany, it's a native plant there. And here, that's how it would grow in a moist, rich soil. And that's how it would grow in nature, because it occurs in nature only on, not only, but usually in a poor dry soil. Entonces lo que él está diciendo es que parece bastante obvio lo que dijo recién, esta cosa de la maleza, el suelo fértil, las plantas que crecen bien cuando uno le da todo el cuidado, pero quiere como entrar o darle más énfasis. Y fíjense lo que pasa, por ejemplo, con un geranio sanguíneo, que es una planta que, por lo menos yo ocupo de tanto en tanto, que es una planta de origen europeo, que cuando uno la planta en un suelo fértil, rico, con nutrientes, un mastodonte espectacular. Pero en su lugar de origen, en la naturaleza, esa planta crece en sitios, no siempre, pero que son mayoritariamente secos y pobres en nutrientes. Y sin embargo, la planta también se desarrolla. So in the English border, they do like that, they grow well there. We would maybe prefer that, but okay. Because there are more plants than that. Oh, I don't know if you have this here. Which one? The burning method. They introduced the wood. We don't have that. Okay, it's a very ugly weed because if you touch it, it's like you are Entonces, fíjense lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, en que tienen estos geranios sanguíneos desbordantes, llenos de alegría, pero resulta que también la maleza que normalmente lo acompaña, que es una ortiga, en ese suelo, como se llama también desbordante de vida, se transforma en una planta que no solo crece un montón, sino que además probablemente pase por encima. Y sin embargo, en el lugar de origen, donde crece el geranio con la misma maleza, producto de las condiciones más limitantes, la maleza ya no tiene el color que tiene en super condiciones y por lo tanto crece, pero más bien debajo. So the most noxious weeds are growing on such a site, yeah, on a rich, moist site, and that's what we usually do with our plantings. We prepare rich, moist sites, we permanently give water, irrigation, and so we feed mainly these weeds, which we usually don't want. If you work like that, we need perennials, which are very competitive. We call it competitive strategists. They must be tough to smother the weed. If you like these often very nice, interesting blooming things, which are more stress tolerators, then we should offer them a poor site or a dry site or whatever they need from nature. And then the weed, which we do not like, it occurs also, but it will smother by the desired plant. Lo que él está explicando es que en el fondo están apareciendo palabras que son muy importantes que la gente entienda. Habló de competitivas. Y esa es la aproximación desde la ecología al paisajismo. En el fondo, lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestras condiciones de jardines súper cuidadas es que en el fondo tal vez malezas o plantas que no son especialmente complejas se transforman en ultra complejas. Y la única forma de competir contra esto es ocupar plantas que sean del mismo tipo, o sea, que tengan estrategia competitiva, ¿verdad? Y que en esta condición súper abundante y súper buena, cuando sean capaces de competir contra esas malezas, porque normalmente las malezas más complejas
suelen transformarse en un gran problema en suelos que son súper fértiles, ¿ok? Y sin embargo, la misma maleza en una condición de tolerancia de estrés, en el fondo, y ahí aparece la otra estrategia, tolerante al estrés, que tiene que ver con, podría ser, por ejemplo, suelo pobre, o eventualmente podría ser agua. Esa maleza tal vez probablemente todavía exista, pero no tenga el vigor y la molestia, y no genera la molestia que genera en la condición que es demasiado buena. So this is what we call, for this red plant, this geranium plant, here it grows in the so-called physiological optimum, and here it grows in the ecological optimum. That's the site condition which it would have in nature. Entonces lo que le está haciendo es como la diferenciación entre lo que les digo, el óptimo fisiológico, que es esa condición tipo municipal, donde la planta crece como a toda máquina, en el fondo lo que tiene las condiciones perfectas, y lo otro tiene que ver con su óptimo ecológico, que tiene que ver con las condiciones reales, en el fondo en las que esa planta se adaptó a crecer en la naturaleza. And the noxious weeds, they grow in, so it's the same. Physiological and ecological optimum is about in the same site condition. And if we work with that, we need also competitive perennials and these nice stress-tolerating plants are not in the right place. Ahora, y hay algo interesante que se me pasó, que en general muchas de las plantas que nos gustan que tengan flores, hablo para que sean buenos para las flores, muchas de las flores alucinantes suelen ser de sistemas de materia tolerante al estrés. Eso significa que si ustedes tuviesen, por ejemplo, una condición muy favorable, como podría ser el sur de Chile, probablemente haya que pensar en plantas que tengan una estrategia más bien competitiva. ¿Ok? Eso es importante. Y si obviamente tienen la opción de trabajar más bien en un sistema de tolerancia al estrés, eso es mucho más simple, porque de alguna forma la planta va a trabajar en lo que se conoce como su óptimo ecológico. ¿Ok? So, and this is brought together by these two professors from Germany in the 1970s already, Mr. Hansen and Mr. Sieber. Mr. Hansen began with that, but he worked with numbers, it wasn't easy to understand. And Josef Sieber, he brought this idea into this diagrams, and this system is used till today with only little changes, and it arranges the plants according to their ecological optimum in perennials. It's for perennials, for these herby perennials, plants for underplanting of trees and shrubs, woodland, thank you, for the edges of woodland edge, sunny or shady, for open space, open ground plants with diverse moistures, dry, medium, damp, for, these are special things for step-like plantings, heather plantings, and then rock garden with diverse subtypes, then and then water and water edge. And this year, this bed, these are plants which are informal beds. These are very competitive ones. These are the plants where ecological and physiological optimum is about the same. These are the very competitive ones. For example, the tall prairie. Lo que él está diciendo que es súper interesante, pero el libro denso, que lo escribieron estos dos señores, y lo que les hablaba de las plantas y su hábitat, tiene que ver con alguna forma, esto es sencillo porque esto es más bien numérico, medio duro de entender, pero en el fondo están refiriéndose a cuáles serían o cómo podrían eventualmente ustedes generar agrupaciones de material vegetal en función de las condiciones donde les toque hacer la comunidad, de hecho. Existe una comunidad súper especial donde el óptimo fisiológico y ecológico es el mismo. Por ejemplo, la pampa húmeda argentina es uno de ellos, y la pradera americana, que son sistemas de lluvia de verano con un suelo fértil e impresionante, y donde la estrategia de competencia es esencialmente un sistema de competitiva. Y por eso la cortadera celoana, la cortadera de zorro, que es una planta del sistema de pampa argentina, miren lo que es, un pasto que tiene, que es capaz de crecer 4 metros de altura en un par de meses, porque es la única forma de sacarse la competencia de encima. ¿Okay? Y después tiene toda una serie de instrucciones que tienen que ver con sistemas de woodland, o de sotobosque, debajo de bosque, sistemas de woodland expuestos y no expuestos, por de sombra, expuestos a sol, todas zonas de plantas más bien espaciadas o distanciadas, zonas de plantas acuáticas, sistemas de jardines alpinos, etcétera, comunidades vegetales de competitivas que son súper densas. Entonces, Hansen y Sieber describieron todos estos sistemas y de alguna forma ocupan
diagramas, formas de construir la comunidad que se ocupan, que están vigentes hasta el día de hoy. O sea, que las quiere buscar, está casi toda en internet. Vale la pena. Ready? Yes. Okay, so now what to do? Requirements for successful results with these randomly mixed perennial plantings. First thing, of course, habitat-conform plant selection. So you need to know for which site conditions you want to work out a special plant combination, which can be placed randomly on a certain site. And then we have aligned theme. So this is already a theme, if you want, woodland edge is a theme for a planting, but it can be more, maybe some color combination, or this is a red border here in this case, or maybe very transparent looking plant, or whatever you want to achieve. Aligned theme. And then we have. Ya, mira, les diría que lo primero importante cuando uno arma una comunidad vegetal de estas comunidades random, acuérdense que son plantas que podemos mezclar de alguna forma, es entender un poco el hábitat en el que les va a tocar trabajar. El error que uno suele ver en comunidades vegetales es que realmente mezclamos plantas que vienen de zonas tan distintas que no tienen nada que ver. Entonces, lo primero es entender cuál es tu sistema, porque además las condiciones del lugar que uno puede cambiar, como clima, suelo, etc., son las condiciones a las que se va a tener que adaptar tu comunidad, por lo tanto, elige comunidades que sean de hábitat que de alguna forma, no necesariamente del mismo hábitat, pero de hábitat que sean relativamente parecidos. ¿Ok? Después tiene que ver con qué vas a hacer con esa comunidad. Y en este caso está mostrando, por ejemplo, que podría ser una suerte como de macizo o un parque lineal, por decir una cosa, donde de alguna forma tú vas a tener que armarte esta comunidad vegetal y que tenga un cierto, donde vas a hacer un recorrido, donde haya color, donde haya interés, donde también tú tienes transparencia, etc. So next thing is appealing through all seasons. So this is a photo from winter. Yeah, in winter there's not much in bloom. Even in Germany, some do, but most not, because our winters are much colder than yours. The coldest temperature of the winter before the last winter was minus 23 degrees Celsius. Did you ever have this here? Maybe in the mountain. So very, very cold. So you can't expect plants to be very lush and in bloom. So, but we need to use also plants which keep structure. So, for example, grasses, they do not fall apart in winter. Some do, so you won't use them. But include some plants which stay upright, which have at least a nice structure in winter. The same with other perennials, so that they do not fall down and apart too much. And so that in winter it looks good, but also in spring there should be a good overall display, in summer, in autumn, and so on. Acuérdense que es muy importante entender cómo se llama que esta comunidad vegetal random tiene que tener un atractivo el año entero. El modelo que les está mostrando es el modelo pensado para ellos, que tienen inviernos donde el 23 grados bajo cero, donde tal vez el interés de invierno no sea como podríamos tener en Chile algo flor, por ejemplo. Podríamos ocupar un sistema mediterráneo de ciclo frío y tener flores en invierno acá sin ningún problema, pero con 23 grados bajo cero olvídelo. Entonces, de alguna forma, lo que él espera en esta estación muy fría es generar una comunidad vegetal compuesta por plantas que, por ejemplo, tengan una estructura interesante, como por ejemplo estas gramíneas que tienen este aspecto medio columnar, que no se abren, tal vez algunas sí, pero en general que conservan la estructura y que después den paso, por ejemplo, a una floración súper atractiva durante la primavera. Entonces, aspecto interesante de año completo. Esa es una de las exigencias. So fillers, what do we mean with fillers? Fillers are plants which grow quick but do not live very long. So it's not necessary that you have only plants which live 20 years, 30, 40, 50 years or so. You can include, and it's good to do so, plants which are short-lived because these are the quickest. So if you plant, let's say in winter or in spring, and then in the first year, usually most plants are very slow and so it doesn't look so nice. But if you have plants which are short-lived, they explode at once and they bring color in the first year. And in the next years, they are more and more step-by-step substituted by the long-lived ones. And so they take over. And if anywhere there is a gap in the plant, maybe someone steps inside or the lorry drives through or whatever. And then you have some gaps in the planting. Then it's often the case that these ones, these fillers, because they produce a huge amount of seeds, that they germinate again because they have space then. And so the gap is quickly filled and later the others take over.
Esto es súper interesante porque en general cuando uno toma esta forma de pensar la piscina vegetal, tú no solo estás pensando en lo que uno hace normalmente cuando hace paisajismo, que es como la comunidad plantada el día 1, que en el fondo va a ser la misma el día 10 o el año 10 con las mismas plantas que fueron creciendo. Acá hay toda una lógica, una ingeniería desde el punto de vista de una comunidad vegetal que no necesariamente es igual al final que al principio. Y donde, por ejemplo, mientras yo espero que la comunidad final de alguna forma se establezca y vaya ocupando el espacio completo, yo eventualmente podría pensar en ocupar una planta perenne de vida corta que tiene un rápido crecimiento y algún atractivo con una floración increíble para que rellene todo el espacio que las plantas que finalmente tú quieres que ocupen el espacio, ¿cómo se llama? Lo ocupen. ¿Ok? Entonces, en vez de tener tierra con plantas, que es lo que uno le suele entregar al cliente que te mira con una cara de 40 metros, uno le entrega todo con plantas, pero en una parte importante de las plantas que ve probablemente el próximo año ya no estén, o solo estén eventualmente en los espacios que quedaron, porque suelen ser plantas pioneras de rápido crecimiento, que cuando encuentran un espacio, ya que han producido un montón de semillas, ¡pum!, germinan, cubren, por lo tanto no sale maleza, entregan lo que tienen que entregar, y al año siguiente, cuando creció la planta perenne definitiva, ¿cachai? Simplemente desaparece la comunidad. ¿Se entiende el concepto? Well, and finally, if you remember what I told with this habitat planting, a structure at different levels, at different heights. So we need well-balanced proportions between a few of these tall ones, such as this grass here, a bit more of this semi-tall ones, medium high ones, and then many of the low-growing ones, ground cover. Entonces, fíjense un poco en esta, ¿cómo se llama? En esta comunidad. Es súper importante también que el momento de elegir y de pensar en esto, logren hacer una comunidad vegetal que esté bien balanceada, bien construida desde el punto de vista como de la estructura. Entonces, eso significa que van a tener que pensar, por ejemplo, en esta comunidad random, en generar una cierta cantidad de plantas que ocupen, por ejemplo, esa capa funcional que son suelo, algunas plantas de una cierta producción que tengan, por ejemplo, que sean emergentes y por lo tanto que no tengan estructura. O sea, el diseño de esta comunidad vegetal tiene un proceso complejo de diseño, donde tú, entre otras cosas, tienes que generar todos los requisitos que hay en forma de estructura, atractivo, capas funcionales, etc. Entonces, ¿cómo se llama este edificio? ¿Tiene un nombre el edificio? ¿Dónde estamos ahora? ¿Solo eso? Ya, que me está preguntando, me voy a ir de perdido. So this is an example from my rock garden here. Also there, it's irrespective which special habitat you have, it's always the same strategy to create such a relief in the plant, its ups and downs. And here it is the Platycodon, which is dominant in autumn color. I took the photo just 1 week before I came here. And then we have some companions, such as this euphorbia, ground cover plants and grasses and other plants which creep over the surface. And also some scattered ones. These are these brownish stalks from allium. They bloomed 4 weeks before, and now they are more or less inconspicuous anymore. But they gave a good effect in colorful dots scattered through the plant here. Acá hay varios temas que son un poco más complejos que lo que hay define, pero se puede tratar de definir, que tienen que ver con, entre otras cosas, primero, esta forma estructural de la comunidad, donde hay esto, por ejemplo, de que hay plantas dominantes. Normalmente son plantas que le dan estructura y un buen espectro a esa comunidad, que normalmente tienen algún atractivo de una cierta cantidad de tiempo. Después van a haber un montón de plantas que van como rellenando, que suelen ser las plantas acompañantes. A veces se agrupan, a veces quedan solas, y también le dan como cierto ritmo a la plantación. Y suelen ser plantas que tienen un aspecto relativamente constante y permanente el año completo. Entonces, por ejemplo, si miran algunas euforbias, medias grisecitas que están acá, esta planta está esencialmente una planta acompañante, que claramente no es una emergente ni dominante, pero de alguna forma le da un aspecto bonito permanentemente al jardín el año completo. Y entre medio hay un montón de plantas que dice, por ejemplo, un par de semanas atrás, que sacan esta foto, había un montón de allium en el fondo de cebollas floreciendo, y esas cebollas tienen 2 o 3 semanas que son como gloriosas y después simplemente desaparecen. Pero entre otros atributos que tienen que tener, además de ser relativamente finitas y tener estas 3 semanas y ser como muy discretas, es que además de ser interesante en el momento que florecen,
es súper relevante a la hora de hacer una comunidad vegetal, que la salida de la comunidad vegetal, del evento como de floración, también sea súper interesante. Entonces, no se nota mucho en esta foto, pero muchas de esas plantas scatter o ocasionales, como se llama, tienen una floración extraordinaria, pero además tienen una salida de la comunidad muy digna, como que de alguna forma, a pesar de que no están, igual son una aporte en textura, estructura, etc. So this is very colorful through the summer, but now in autumn you see not any flower, but you see different textures, different shapes, and different leaf colors, which gives the structure. What do you think? How old is this planting? Entonces lo que está diciendo es que a pesar de que ya es otoño, y que obviamente las flores ya se fueron, y que tal vez no sea como la floración, fíjense que igual desde el punto de vista de la planta hay un cierto atractivo que tiene que ver con la textura, el follaje, el cambio de color, etc. Y pregunta, ¿cuántos años creen ustedes con esta plantación? What did I say? 1 year, 2 years, 25 years. 25 años. I inserted sometimes things, but all in all, it's 25 years. 25 años. Okay, some ideas for you. So I checked what do you use. I was here 5 years ago already. Took some photos. This was in Cristobal's garden here. It's rough. Right? In 9 days, not 5 days. It's in 9. Is that 5 years ago? No, 9 days ago. 5 days? Yes. No. I was here. Se ha quedado como You're confused me. I was here 5 years ago. And now I came 9 days ago. No, yeah, you're right. Okay. So this was in your garden. So this what's the name? Conferencia, very nice plant, but it's a shrub. So maybe also in huge farming, you can use shrubs also as these emerging dominant plants. Why not? Orchidophylla from South Africa, Stipa picantia you like to use, very good grass. Or again, a native one only for very, very huge areas. Cuyaberta romiana or other species, Acanthus spinosus. So also here. So this could be dominant species. Okay, or not? Yes, lo que estoy diciendo es que acá tenemos, por ejemplo, algunas de las plantas que ustedes eventualmente, por ejemplo, podrían pensar en ocupar en una comunidad vegetal. Y se está refiriendo a una comunidad vegetal en este clima, en este hábitat, porque si se fijan, todas las plantas que eligió, salvo la piscina, probablemente que crece un poquito más al sur, pero tiene tolerancia a la sequía por el lugar donde crecen, son todas plantas que vienen de sistemas del mundo donde la sequía es un tema. ¿Okay? Desde las difófilas sudafricanas, desde la gigantea del Mediterráneo europeo, la puya terroniana del Mediterráneo semiárido de Chile, más el acanto espinoso, que es también de zona mediterránea, por lo tanto, resistente a la sequía. Podríamos pensar en ocupar una planta emergente que no necesariamente sea una herbácea. Por ejemplo, la piscina, que es una planta de mi casa, en el fondo, es un arbusto que tiene una arquitectura que lo hace apto para ser considerado como una planta emergente o dominante, en el fondo, en esta comunidad vegetal. Y ahí está dando los porcentajes. O sea, cuando uno arma y tiene un espacio, que deberíamos pensar que alrededor de entre el 1 y el 10% del material vegetal que ocupa en una comunidad debería ser dominante. Oh, this maybe possibilities for companions, for medium tall ones, but as Stromera, that's the question. Some I can do. No? It depends. Native one, yes, but the hybrids, maybe if you keep them. Then it's correct to call it a companion. I would say so. If you keep them like protected, they would look for sun. Even winter. Okay. So you want to say something? Your banana, maybe for the south. Or shall I go on? I think we can go. Yeah. Some examples for companions, some examples for ground coverers from here, or exotics which you sometimes use here. Pero hay que no lo crean, su nombre que puede ser 1,5 cosas simultáneas, que es una gracia. Scatter plants. Lo que le está mostrando son estas categorías de plantas que no se entienden dónde están. Todas estas plantas emergentes o principales, lo que mostró después son plantas acompañantes. Y me pregunta si, por ejemplo, las antromerias podrían ser llamadas como plantas acompañantes. Yo le digo que sí, porque en el caso puntual de las antromerias híbridas, no asignativas, tú podrías ocupar antromerias sin ningún problema, siempre y cuando las tengas con algún grado de protección
porque van a florecer el tiempo completo, así como los anillos santos, el de lana, etcétera, que fueron flores que fuimos viendo en mi jardín. Lo que está, these are, can you go one back, the one for you, one back, another back. Oh. Yes. Y ahí están las proporciones de plantas acompañantes entre un 10 o 40%. ¿Ok? Para que vayan más o menos calculando. Y fíjense que son plantas todas relativamente bajas y que normalmente desde el punto de vista del hábito de crecimiento, salvo la llovelana, tiene un crecimiento que en general es predecible y no infinito. Entonces, un ánimo salto, engorda un poquito y se queda. No es una planta que crece indefinidamente. Yes. But it's okay. Here's some comment. Y estas son las plantas que llamaríamos cubresuelos. Y la capa funcional del cubresuelo es súper importante, en la que uno normalmente se olvida, y esto es el responsable de que no haya maleza. Entonces, acuérdense que el suelo que está desnudo es el nicho perfecto para esas malezas que tanto hay. Or maybe some of these could work as fillers. Algunas de estas, probablemente, estas son algunas de las plantas que ustedes podrían eventualmente ocupar como filler. Entonces, una vez que tienen las que forman estructura, plantas de acompañante que suelen formar algunos grupos, después uno tiene un montón de plantas que van haciendo una suerte de relleno. Ahora, en esta cosa de las leyes, a veces uno piensa que solo unas plantas de relleno basta, pero cuando uno mira desde arriba, porque poniendo el piso y de trabajo, te das cuenta que al suelo todavía llega luz directa. Y eso quiere decir que todavía hay plantas que de alguna forma deberían cubrir ese espacio o se le viene a la maleza. Y ahí está el cubre suelo. ¿Okay? Estas son las fillers alrededor del 30% de la comunidad. So we sometimes also use very tall plants as fillers if they are short. They are only present for 1 or 2 years and then they are gone. They're like, I don't know if yeah, those parts. Okay. Okay. So of course, Chlorea is strange, but I didn't find other examples. So these are the bulbs which play the role of scattered plants. Fíjense que cuando habla de estas famosas scattered plants, que son como plantas ocasionales, normalmente es una planta que suele tener una arquitectura de acuerdo al efecto vertical desde el punto de vista de la inflorescencia, y es como un acento de una planta que normalmente tiene un interés que es relativamente corto, pero que hace como que aparezcan como cositas, ¿verdad? Un par de semanas durante el año. Fíjense que todas las que les está mostrando suelen ser muy chicas y normalmente muchas de esas plantas las eligen cuando tienen un interés que es relativamente rápido respecto de cuando nos hable de la poda. O sea, tú podáis y estas suelen ser las primeras que de alguna forma son las que te dan como la gracia, ¿verdad? Y después van llenando las fillers, todo el resto ocupando la totalidad de la comunidad. Okay, and now come some examples from us. I don't want to tell too much things about which species and so, because this is Europe, this is Germany, and you need to use your own ranges of plants. We gave nice names for them. Blütenschleier, that means something like flower haze. Lo que le está mostrando acá es una comunidad, fíjense cómo esa comunidad va cambiando como a lo largo de la temporada, en el fondo. Es muy importante que se queden con el concepto y no con los nombres de las plantas, porque lo que funciona en Alemania puede no funcionar acá o puede transformarse en un tremendo problema. Como entender a los tipos que plantan zarzamora, en el fondo, sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, esta es una comunidad vegetal random a lo largo de todas las estaciones. Fíjense cómo parece un jardín distinto en cada época. Y es la misma comunidad. It's brought together in a publication such as this one. You have it, and with a Stauben mix. And now we go through the seasons with spring. So April here it's autumn, but in northern hemisphere it's spring. It's important to tell them that you can choose like fruits that you need to go. Yes, and we I tell that when we are in autumn. Okay. Spring, then early summer, and the haze comes now. This is this hazy effect with so this Schizophila. We use that. Schizophila is very good. It's a semi-tall Schizophila, which is sterile. It never will be a neophyte here.
and together with all the others, it's a very nice display. And the big advantage of that is because it has a very transparent haze, which it lays over other plants, such as, for example, the Salvia nemorosa, which is not in bloom anymore, and it doesn't look so nice. And so it's up to where it is placed. It's randomly placed, but very often it comes to the situation that it's just beside the Gypsophila, and the Gypsophila puts or throws its infrared above the Salvia, but it's so transparent that the Salvia has no problems, and next year it comes again and fruits. But in summer it's a bit overgrown, visually enhanced by this haze of this veil of the Gypsophila, which is put above. Esto es súper interesante porque en esta descripción que le puede hacer en realidad está disparando una cantidad de términos que son técnicamente mucho más complejos que solo el nombre enunciado. Pero esto tiene que ver con un sistema multicapa y multiciclo. Entonces, esto parte después de la poda de otoño, eventualmente la poda final del invierno, donde pasan con una motosierra, y lo voy a hablar después cuando nos hable de mantenimiento, y no queda nada. De hecho, en Inglaterra todavía es más interesante, pasa un tipo con un soplete y quema, y queda todo como que no queda nada. Y uno queda como un poco impresionado. Y rápidamente este ciclo empieza a toda a velocidad de echarse a andar. Entonces lo que les está mostrando es la foto del mismo jardín, del mismo lugar, cómo va cambiando mes a mes. Es como que fuera un jardín cada vez exactamente el mismo que este sistema multicapa, donde una detrás de otra van apareciendo las especies, que es muy loco, porque uno ve muchas especies compartiendo con un mismo lugar, y a uno normalmente le enseñaron que uno coloca como una planta y ojalá que la otra esté muy lejos para que de alguna forma no la moleste. Pero en la naturaleza eso no pasa. Existe la competencia, existe el ciclo, existe la capa, etc. Y lo que están viendo acá, por ejemplo, es que después de que floreció la salvia nemorosa, en la foto anterior, con una flor morada impresionante, espectacular, increíble, esa flor después, cuando ya no es tan interesante, salió esta Gypsophila, que es una planta también resistente a la sequía, que un mes después va a formar esta inflorescencia, donde de alguna forma la salvia queda como media cubierta. Y ahí empiezan los cortocircuitos, porque viene para nosotros el término como que se están ahogando, pero ya producto de que la trama de la Gypsophila es lo suficientemente abierta como para que pase la luz solar, no es un tema porque todavía es suficiente para hacer fotosíntesis, y sin embargo esa inflorescencia de alguna forma la Gypsophila y rosadita va a ir cubriendo los espacios que tal vez la planta anterior puede dejar. ¿Entienden? Entonces va una tras otra. Okay, in autumn it's the grasses which dominate, plus this infiltration here. And si se fijan en el otoño, son las gramíneas en el fondo las que están dominando de alguna forma para ir cubriendo, para hacer como la próxima capa en este sistema. And then comes the ugly German winter, but you see many of them, of these plants, keep structure, so it's even okay during winter. And then in late winter, before the bulbs, these caterpillars, before the bulbs appear, we cut everything back, we mow the whole plant. That's the most important maintenance activity. And through the year, we go regularly through our areas and dig out or put out some weeds. Y fíjense que llegó finalmente el horrible invierno alemán, que no es tanto horrible, pero para que el mío se lo digo con conocimiento de causa. Y llega el momento, antes de que empiece el crecimiento de los bulbos, algunos de los cuales comienzan ya en el invierno, hecho un crecimiento, el mantenimiento que suele ser un corte a 5 centímetros del suelo y normalmente sacar una que otra maleza. Y empiezan a prestar atención que, fíjense que acá no hay tierra, no hay piedra. O sea, ¿alguno ha visto eso en Florencia y le ha parecido raro? Yes. So this is one application of this mixture in public space. Esta es una de las aplicaciones de este sistema de plantación en un espacio público. You see, it can pull a very huge area of usage. Así que esto es muy ocupado y muy común en Alemania, fíjense cómo es una plantación en un espacio bastante importante. So time is running, so I will go quickly through the next example, Gutenberg, flower waves. Vamos a ver otra comunidad vegetal, un ejemplo que es como ola de floración, según la introducción. All of that is the same planting. Fíjense cómo está en el mismo lugar en el fondo después de la poda, todo lo que vieron recién, fíjense cómo va cambiando el color. Parece un jardín nuevo semana a semana. In different seasons. En diferentes estaciones del año.
Well, this is Städteflower stat. So this is really with extreme, more or less extreme stress tolerating strategies. We don't have. No, nothing. We did no additional modeling. That's from year to year it's different. This year it was maybe very high, extremely high. But normally, in average, we have 450, 465 millimeters a year. That's more or less equally distributed in the whole year. Not summer. This year was extremely dry. But our mixed plots are only irrigated in the year after planting. Very good water. And then no more artificial water. Hecho sacar información acá está mostrando otra comunidad vegetal que es está como este es el hábitat de estema, que es un sistema desierto, realmente un sistema árido, ¿okay? También plantas en Alemania con una comunidad vegetal también que van viendo cómo se ha desarrollado a lo largo de todo el año. Le pregunto cuánta agua le ponen. Ellos, claro, no riegan nada, tienen 500 mililitros de agua, y la precipitación es relativamente homogénea durante el año completo. Este año no dio nada, solo riegan el primer año. Pero es interesante porque esto sería a un equivalente alrededor de 40 litros al mes por metro cuadrado. ¿Alguien sabe cuánto sería el pasto verde por mes por metro cuadrado? O sea, 8 litros diarios y el más penca de todos 4 litros diarios. Para que se hagan una idea más o menos de la diferencia de consumo de agua, pensando en lo que deberíamos hacer en Santa. Okay, meanwhile we have a web page since a while already. Where Bamberg and also other institutions in Germany, for example, they publish all mixtures which are tested and which we can recommend for, especially for parks departments, but also for private parks. Y lo que está diciendo es que algunas universidades como la de lo que hace Carson Schmidt de Hermannhof, que es interesante, publican periódicamente nuevas comunidades vegetales para espacio público o para jardines privados. Pero acuérdense, no sé qué, las especies tienen que ser como se llama con todos los principios que hay que echar a esta comunidad. I don't know if this is a mixed planting. Yes, it is. I have a lot better pictures than this one. I'm sorry, it was what we showed you. Dice que si esto es una plantación, un jardín que armamos con la mano, otro está marina y mucho mejor. Is that better? Yeah, it was better. Okay. Yeah, and then it's Ximena. Maybe the same strategy. So it begins also here, and if you visit Cristobal, I don't know if you are welcome, but if you visit Cristobal, he can show you his new trials. He made a lot of such mixtures, very interesting. Dice que si alguno de ustedes me visita, primera paso haciendo mezcla de plantas. De hecho, se me acabó el jardín y me empecé a parramar en los jardines de los vecinos. Entonces tengo un montón de pruebas distintas de material vegetal para tratarse. La meta es llegar a 4 litros por metro cuadrado a la semana con algo que se vea bonito el año entero, porque eso sería un ahorro brutal. Okay, we have publications, of course. There are some these things from us and from other colleagues, or together with each other, or everything in German. So I don't know if we still have time for that. This is very important. You should very important. Okay. So we made, I skipped out our trial. We had a research project where we tested different substrates, and in result, I tried to make it very short. In result, we found that the question is, we show our pictures to the public, and then comes, for example, a parks department in northwestern Germany, where they have much more rain than we have. We are in a dry area, and they say, we want to have that also. That looks so nice. And then they plant it in their humid climate, and everything grows within each other, and it's chaos. And now the question was, can we bring it to a more or less uniform level with a certain substrate? And we tested several substrates over several years. We gave different water amounts per week for some plots with water only every 6 weeks. And we found that an industrial produced mixture with mainly sand, pure sand, showed about the same relief within the planting
irrespective if we get water every week, every 2 weeks, or every 4 or 6 weeks. Esto es muy importante porque siempre digo como paisajista que ha construido jardines de otros colegas, jardines míos también. La especificación técnica suele ser 40 centímetros de tierra. Y normalmente cuando hacemos rellenos de edificios algo, y esto hago como la aplicación a Chile para que entiendan por qué esto es tan importante, uno suele plantar en tierra y piensa que plantar en tierra es una buena idea. Es una pésima idea, aunque suene extraño, porque los suelos que son pura tierra no existen, de hecho. Menos tierra, esa cosa que uno armea y deja pura tierra, ¿ok? Entonces, en esta cosa que estos alemanes hacían combinaciones distintas de plantas en un país donde hay diversidad, de alguna forma los alemanes de las zonas lluviosas y las zonas secas querían establecer el mismo jardín. Y una comunidad vegetal que tiene un comportamiento como tolerante al estrés en un sistema, por ejemplo, como el de Berg, que es más seco, no se comporta exactamente igual en Baviera, que tienen 3 veces más lluvia y algunas de las plantas se transforman en competitividad y quedaba la crema. Entonces, ellos, y los ingleses también de Sheffield, que es muy interesante, se dieron cuenta que este concepto de la fertilidad era bien nefasto, el famoso suelo fértil. Y en general, muchas de las comunidades vegetales que ellos trabajan, se trabajan en sustratos construidos que son esencialmente en base a arena. Y por eso mucho trabajo que ahora están en Provenza, en Vitacura, que por ejemplo, no van a ver que plantamos con tierra, plantamos en sustratos que son muy poco fértiles, porque desde el punto de vista de la comunidad vegetal es extraordinario, porque trabajamos con la estrategia de tolerante al estrés y no competitiva, porque no quiero tener a 10 personajes analizando porque no es técnico. Entonces, entienden cómo la comunidad vegetal ya es mucho más sofisticada que solo plantas que se vean bonitas. Hay que pensar en tratar de que sea de bajo mantenimiento, consumo de agua, biológicamente interesante y obviamente bonitas desde el punto de vista visual. So, only very briefly, this is our trial here, and maybe it's interesting or important to say that all these plots were covered, so that not the rainfall made the rain or the irrigation needed, so that we could say every week or 2 weeks. Esos son algunos de los ensayos que tienen y fíjense en el techo. Y el techo es para que no caiga lluvia, porque lo que necesitan es controlar ellos la variable agua. Cuando no quiere, realmente se ve una lluvia que echa de experimento. Es muy extraño ver estas comunidades vegetales como con techo, a mí me llama la atención, pero ese es el tema. Pasar realmente con mucha, con poca, con un montón, con poquísima, y controlar la variable riesgo. And another thing is important to say, I said that the relief was nearly the same, irrespective of how we get water, but of course, the overall height was lower if you get less water. O sea, yo diría que en general el desempeño, y él se refiere al desempeño desde el punto de vista visual, estético, cobertura, es relativamente parecido en todos los sistemas sobre este mismo suelo. Lo único que cambia es la altura de la expresión de la comunidad vegetal. O sea, eso quiere decir que con más agua la comunidad vegetal era más alta, con menos agua la comunidad vegetal era más baja. Pero desde el punto de vista de la belleza, entre otros factores, relativamente equivalentes. But that's what we wanted to achieve, that the relief, the aesthetic effect worked, irrespective of how much water we gave or how often we gave water. And well, the substrate was very rich. It was about 75% pure sand. And so the next step was to say, oh, let's try this. This is a new area which we had to plant, and we filled on pure sand on that and planted it. Y el primer ¿cómo se llama? El experimento tuvo que ver esencialmente con ocupar un sustrato que ellos llaman rico, pero rico que ya tiene un 75% de arena. ¿Cuántos han plantado así? ¿Alguna vez en un trabajo? ¿Un 75% de arena? Cuando yo lo planteé en Providencia, pensaron, me pasaban la muñeca y la peineta ahí mismo, ¿sabes? Como estaba loquito. Y es increíble, porque a uno le parece muy raro eso, y acaba de hablar de una comunidad vegetal donde ya no un 75%, sino que un 100% de arena. O sea, que no hay compost, tierra, nada, 100% de arena. So we used plants, mainly plants, not only, but mainly plants, where we knew that they, if they have problems in our climate, they have problems from the moisture and the wet plus cold, what they do not like. But in the sand, all the surplus water runs away, so they are kept a little moist, but not in this rotting, this dense substrate which causes rot. Lo que le está diciendo es que, bueno, si se fijan de manera vegetal, yo no daría especialmente de manera vegetal que sea como de zona húmeda. Y de hecho, para ellos, normalmente en Alemania, mucho más que falta es el exceso de agua.
porque produce normalmente en el suelo condiciones donde muchas plantas simplemente se van a podrir. Entonces, con este sustrato de arena ellos se aseguran que el exceso de agua simplemente siga de largo y no produzca una atmósfera que eventualmente cubra los sistemas radiculares de las plantas. So these are activities where we like to include our international students. Estas son algunas de las actividades donde incluyen a sus esforzadísimos estudiantes. This is to show the grain size distribution of the sand. So what I want to say with that is there are no really fine particles or fine grain sizes. It starts mainly with 0.2 millimeters up to 2 millimeters. So 95% of the sand is between these grain sizes. O sea, lo que él está mostrando es que la arena que ellos ocupan es gruesa. No es esa arena, no es arena plana que es como finita, exactamente esa misma. Sería más bien lo que nosotros llamaríamos la típica arena de lana, la única arena gruesa que hay, pero que normalmente uno conoce como arena gruesa, o sea, que tiene una cierta granulometría importante. So why is that important? Because if you have finer grades, then there is a kind of capillary system which is built by or within the substrate, and you have evaporation loss of water, and this is drawn from below upward, and then it escapes into the air. But if you have no really fine grains, then it works as if the substrate is on Mars, and it does not draw the water from below upward. So if you dig in a sandbox, maybe it's when you were younger than you are now, and you played in the sand, then maybe you had this experience after 4 weeks, 5 weeks, 6 weeks of no rain. It still was a little moist if you dug 20 centimeters deep, and that's what helps here. Lo que está diciendo es por qué la razón de esta arena también tiene que ver por qué la piedra influencia, y eso tiene que ver con capilaridad. Cuando uno tiene una arena que es demasiado fina, hay un fenómeno físico que es por temas de carga eléctrica, en particular capilaridad. El agua de alguna forma de la parte de abajo del suelo por capilaridad sube, se expone a la atmósfera y se evapora, por lo tanto es pérdida de agua. Y él dice que probablemente algunos de ustedes se acuerdan cuando eran niños y jugaban en cajones de arena, que a pesar de que había llovido hace un buen tiempo, a veces uno hacía un hoyo y era claramente, porque muchas veces con cosas de gato, pero cuando tú haces el hoyo en el fondo todavía te das cuenta que está como húmedo donde está, y eso tiene que ver con que la arena tiene poca capilaridad y por lo tanto almacena el agua una buena cantidad de tiempo y no se evapora. So, and that's how it looks then after planting. This is from Spain, by the way. This is Cortaderia araucana, not the Celoana. Not so hardy, something. But this is very good from South Africa. Arquea. This is American plants from America, not from Paris, but from dry sites. Then Galadia. Only to see the photos. Yeah, this failed. But it's substituted by others. And this is a place which we did not do, but the Parks Department, that's our capital from our state. Berlin is from Germany, but it's from our state, from Anhalt, Magdeburg. And they have very good staff in their Parks Department. And so this is an old track from the train, which is not used anymore, and there's many gravel, and they said, okay, let's keep it, let's keep the gravel, but plant initially some perennials, and now they work and they overgrow everything. But this year I was there and I saw the plants starve. So even stress tolerators, they need a certain amount of nutrients, and in such extreme substrate, same with the sand, you need to fertilize. Lo que les estoy diciendo es que, bueno, algunas de las costaderas que mostraron planes se llaman más colectivos, pero dice que este es un ejemplo en unas zonas que están precisamente abandonadas, que donde todavía hay líneas de tren, el lugar donde él vive, y donde han hecho algunas de estas plantaciones en estos sustratos que son súper pobres, pero dice que volvió después de esta cantidad de tiempo, y estos sustratos son tan extremos desde el punto de vista de la fertilidad, y eso pasa también en la arena, que al final hay que de tanto en tanto pensar en poner algún fertilizante, porque es demasiado extremo. Seguimos, ¿no es cierto? Just now or no break? No break. You all are fine? Make your hands like something. Then comes
Give me some seconds, so please recover. Ya, ahora nos vamos a lo que es ya agua, cuando hay que estar dentro del agua. ¿Okay? Me importaba mucho que Wolfram hablara de esto, porque en general cuando hacemos comunidades vegetales o cuando hacemos jardines, que uno normalmente elige plantas por atributos que son como evidentes, color, perfume, época, pero es toda esta aproximación más ecológica desde la ecología, en el fondo, armar estas comunidades vegetales que son multiplicadas en un siglo, nadie las hace en general, o muy poca gente. Y lo otro que es muy interesante es que desde el punto de vista, como se llama, de la forma de plantación o la forma de pensarla, sobre todo en el espacio público, cuando no tengan como acceso a dirigir la plantación, o no tengan tiempo de hacer un plano, todo esto de los sistemas random es súper útil. Pero existe un conocimiento súper relevante de arquitectura y diseño. Cuando ¿qué pasa con la? Okay. Thank you for inviting them to that conference. Okay, this is my second presentation. ¿Cómo funciona el diseño en relación a la arena y a la arena fina y la arena gruesa? He says about how the plants did well the condition set. Do you know what plants need for life? You know hydroponic. Plants can grow in pure water if they distribute their roots in pure water. If they have nutrients. No. Te está preguntando qué es lo que necesitan las plantas. Que cuando tú, imagínate un sistema hidropónico, cuando tú metes una planta en un sustrato que, nada, que esté pelado, tú, de alguna forma tú le agregas nutrientes. Se necesitan agua y nutrientes. But it's not the whole truth. So we have 40 centimeter of the sand, and below there's a subsoil. There was a construction site, so we had this ditch. We had to fill something on top, so we used the sand. The industrial substrate, even better, but much more expensive. So I said, let's take it with the sand. It's an interesting trial, and many plants are able to grow deeper. So they reach the subsoil, and then, oops, they explode. But these are mainly the plants which are also taller. The shallower ones, they maybe stay in the sand area, so they have a harder life, they stay even shallower. So in effect, this relief is even stronger on such a sand bead, and that's exactly what we want to achieve. Dice que es bien interesante, porque eso ocurre cuando tú armas, por ejemplo, estos sustratos. Lo que uno busca cuando uno coloca muchas veces arena, esa baja efectividad te favorece varias cosas, entre otras cosas, en que si va a brotar una maleza, la maleza suele ser una planta que tiene una reserva muy baja, son plantas pioneras. O sea, para que tenga un poco la ecología de la maleza, que cada una maleza saca 2 cotiledones, si no tiene nutrientes, la maleza no crece. No la mandan como un cuesco de palta con energía. Mamá palta es generosa y la manda con lucas, ¿cachai? Para que sobreviva a todo rato sola. Pero una maleza con su millón de semillas, sin nada. Entonces, cuando tú armas estos sustratos que son de baja fertilidad, además del tema del agua, lo que te explico, etcétera, estas plantas que tienen tolerancia al estrés, es que son súper interesantes desde el punto de vista de la aparición de maleza, porque es tan pobre el suelo que la maleza tiene muy poca oportunidad de aparecer. Eso es lo primero. Y lo otro tiene que ver con que en general muchas de las plantas perennes, longevas, que normalmente ocupan en este sistema, logran tirar las raíces y alcanzan a llegar al suelo verdadero, ¿verdad? Y eso normalmente las favorece, por lo tanto, que suelen ser además las plantas más altas, logran tener un muy buen crecimiento, pero con una aparición de maleza bastante baja. Y lo otro, que es interesante, que en la medida que aumenta esta altura, muchas de esas plantas que eventualmente se puedan transformar en gigantescas, también se mantienen más bajas, y por lo tanto, como las que son más bajas, todavía son más bajas, de alguna forma desde el punto de vista estético y de la expresión como de la belleza, es muy interesante ocupar sustratos que son súper pobres, ¿no? Y piensa que la falta de nutrientes en muchos sistemas biológicos es lo que las plantas les toca. O sea, viene el sistema de los molles, el sistema más diverso de Chile. Está en un suelo que desde el punto de vista nutricional es roca molida, y ese sistema más diverso. ¿Sí? Entonces al final es loco, fertilidad no es necesariamente mejor. De hecho, para nosotros paisajistas es un gran problema de fertilidad. If you're planning to work in a damaged environment, you prefer using native endemic plants or In what environment? in a damaged environment. Endemic. Yeah, and when you're trying to plant in a damaged environment, A damage. a damaged Ah, okay, a damaged you prefer environment. endemic plants, a native plants, or any type. We are not so strict with that, but yeah, there are some people who
say, you should use native, native, native. But please keep in mind, it's the same here in this country, quite sure. In the town, it is so much different than in the landscape. So it's not always the best decision to take native plants. So the more this site is different to nature, you have to find plants which come from similar sites. So maybe from anywhere else. So, and on the other hand, well, native in Germany, even in Germany, we have some mountains, some high, not so high, but some high mountains, and there is an alpine zone. And we have very beautiful alpine plants, which are native, but imagine you plant them in Bangor, in this dry climate. Chance. So I would always prefer some prairie plants which bloom in summer. We do not have so many good summer bloomers in our area, but we want to feed bees and other insects also during the summer. And so we take the prairie plants from America because our fauna, our animals, our insects, they accept them. They don't ask, are you from here or America? I don't like the Americans. So even Chilean plants. Mira, es súper interesante porque le preguntó si alguna forma en el caso de restaurar o rehabilitar en espacios que estén con mucho daño, ocupan nativas o tal vez otras plantas. Y esa es una conversación que hemos tenido mucho con Wolfram, que pensamos bien parecido, me causa gracia. Y es que muchas veces hay un montón de gente que dice como nativo, 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 pero lo real es que cuando uno trabaja en condiciones, por ejemplo, de ciudad, las condiciones donde esas plantas nativas evolucionaron, yo no sé cuándo en los últimos 30.000 años pasó una micro, por donde evolucionó un maitén, por ejemplo. Entonces el maitén por la micro le va pésimo, no lo resiste. Por lo tanto, es un árbol que yo jamás voy a colocar en una calle. Pero sí probablemente un césped. Tal vez no pasó una micro, pero tiene alguna adaptación que lo hace. Entonces, lo que él expresa siempre es que ellos ocupan, por ejemplo, muchas de las plantas que ellos tienen en Alemania, por ejemplo, de los Alpes, mucha gente las llama nativas, pero la verdad es que son nativas de sistemas de montaña. En el lugar donde él vive de nativa, seco. Y lo más probable es que se mueran, porque no soporten la condición seca y caliente versus la que es fría y húmeda. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro importante es que dice que en muchos sistemas probablemente, y eso tiene que ver con corredor biológico o para sostenibilidad silvestre, hay un montón de plantas, por ejemplo, de la pradera americana, que florecen durante todo el verano, cuando el sistema de ellos no florece, que muchos insectos reconocen como fuente de alimento y que nunca se preguntaron cuando llegaron a libar o forrajear si era Made in America o Made in Europe, que está lo mismo, o sea, lo que a ellos les importa es poner y néctar. Pero ellos siempre hacen la salvedad que hacen con el Sheffield y que yo también siempre digo, es lo que ellos llaman well-behaved exotic plant, o sea, una planta exótica de buen comportamiento, por lo tanto, de bajo potencial de invasión, pero tienen su libertad. But one addition to that. Often it is said that these exotic plants, they are harmful and blah, blah, blah. Some indeed are, very few. So you always must be a little careful. That's indeed true. On one hand, it can happen that they escape into nature. You have here Escholzia californica very much, but I don't know, but my feeling is that it's not really harmful to nature. It's a nice addition because it's short-lived. It doesn't occupy little spaces or smother out native plants in an important way. But some might be dangerous. And we have that also, it's a worldwide problem. But only few plants are problematic. That's translated. O sea, lo que es como sabes que, claro, un poco lo que les dije, que probablemente algunas plantas sí podrían transformarse en un problema y por eso hay que, obviamente, ocupar las plantas por estudio, ¿está? Y lo que él está diciendo a propósito del ideal de oro, que es como controversial, que es súper invasor, que es macabro y todo, pero al final cuando uno mira realmente el nicho que ocupa, suelen ser los suelos que están hechos bolsa, degradados, que donde muestran, perdón. No, pero igual, aunque el ULEX normalmente ocupa un territorio, o sea, ¿dónde aparece el ULEX? Donde hicimos bolsa, ¿está? Y el ideal de oro es lo mismo, aparece, si tú lo miras hasta el día de hoy, después de que lo trajeron, cuando uno va camino al norte, porque tú miras las líneas de los trenes, que es esencialmente pura piedra, y todavía hay ideal de oro, y después de, no sé, 100 años de ferrocarril, todavía las plantas nativas nuestras no colonizan, porque la condición en la que crece es tan límite, ¿cachai? Que las nuestras no pueden. Entonces diría que en general pasa mucho, que muchas condiciones, por ejemplo, sobre pastoreo, destrucción,
destrucción del suelo, etcétera. Aunque tú quieras establecer nativo, tienes una opción. Y de hecho, en muchos, y en eso lo invito a que vean los trabajos de Ernst Bloch, que es súper interesante, cuando el gallo rehabilita suelos hechos bolsa con eucalipto y acacia. Y el tipo regenera suelos completos a escala humana, o sea, en 5 años, y establece sistemas productivos alucinantes, buscando 2 plantas que todo el mundo las mira como malditas invasoras, sáquenlas de acá. Esas plantas en esas condiciones degradadas logran crecer y generar la biomasa que necesitan para volver a echar a andar el auto. ¿Está? Entonces, hay que empezar a mirar las plantas con más ciencia y con menos ideología. Es muy importante, con libertad. Pero como... There's another question, but first another comment, sorry. Very, very rarely you have the problem that there can be a plant which really harms certain insects. For example, in Germany, we have Conferencia speciosa, very beautiful, blooms over the whole summer, more or less, but there is a night active butterfly which wants to pollinate that, and it has in its very, very slim tube, there are hairs backward, and so with its pipe, it goes into this tube and can go back, so it's captured. And that's a disaster, of course. So such plants we must sort out, but it's extremely rare. O sea, dice que a veces pasa cosas como muy extrañas, y en esta cosa ellos normalmente cuando hacen estas comunidades vegetales estudian mucho el potencial invasor de las plantas. Y está contando el caso especial de la comunidad especiosa, que es una planta que nosotros ocupamos en Chile, para que vean que son poco rigurosos y investigamos, pero en el caso puntual es una planta que se poliniza de noche, como suele ocurrir con muchas plantas que son de colores claros, ¿okay? Donde hay una polilla nocturna que la poliniza, pero en el nectario, actualmente la estructura que tiene, tiene un montón como de pelos que hace que el aparato bucal chupador de la mariposa entre, pero después queda arrancado y no lo puede sacar y por lo tanto queda atrapado y eso es un desastre ecológico. Entonces, libertad y responsabilidad. Hay que investigar las plantas. O sea, el que puso que necesita un vilósum en la Australia del Norte, o sea, es un error muy grave. Entonces, hay que tener libertad y responsabilidad. No se trata de que cuando ocupen una planta nueva, investiguen. Hay un montón de información en internet, en redes, páginas completas que estén donde sale qué problemas causaron. Y si ustedes van al hábitat, probablemente les dé una ayudita a saber si o en algunos otros lugares esa planta puede ser un problema. Question from above. Respecto al suelo, al sustrato de arena, al usar el sustrato de arena, baja como la actividad biológica y microbiana como está como entre las raíces y el suelo, porque igual esa zona de inter, donde está como la capa como exterior y las raíces, como una zona que está altamente igual llena de mucha como actividad, vida igual. Entonces mi pregunta es, baja esta también respecto a microorganismos, que son cosas que eventualmente las plantas podrían beneficiarse. Al usar arena, esto como que al final se eliminaría, o también déjame pedirle permiso para responderte, me acabo de terminar un curso que después te lo recomiendo, pero es adictivo. Quizás microbiology, so just it's of course lower, and if you put fertilizer, it needs even more time to be available for the plant because of the low biological activity. But it's not zero. There's some biological activity, and the longer the plants stay there, the higher this is, because you always have some project parts of the plant laying on the ground, or some roots die down, especially from the monocotyledonous plants, the grass, for example. So then there are partly roots dying off and become more or less mineralized. Es súper interesante, porque él está hablando un poco de la vieja escuela, del tema de la microbiología, donde efectivamente un suelo arenoso tiene menos actividad biológica, y donde él habló de la palabra fertilizante. Mucho más importante que la textura del suelo es la fertilización. Todos los sistemas vegetales tienen una cosa alucinante que tiene que ver con exudado. Entonces se quedan un poco de fisiología vegetal, pero las plantas, alrededor del 70% de su esfuerzo se lo quedan para ellas, pero dentro del suelo existe una cosa que se llama como una suerte como de comercio, de intercambio, un montón de elementos entre plantas, microbiología, etcétera, que son exudados vegetales. Las plantas exudan 30 hasta un 70% de su esfuerzo metabólico en sostener una biología que, entre otras cosas, le entrega protección, agua, elementos, etcétera. Entonces, lo que hay una microbióloga que se llama Elaine Ingram, que es la mejor del mundo en esto, y lo que ella sostiene, y lo muestra por ejemplo y con ciencia,
es que tú puedes armar una comunidad vegetal diseñada de tal forma de que tú puedes convertir un suelo que es pura piedra y arena en un par de años en un suelo extraordinariamente fértil y microdiverso. Porque en el fondo lo que tú necesitas no es tan relevante el sustrato, sino más bien la comunidad vegetal desde el punto de vista de su ciclo y su diversidad, por la cantidad de exudados que tenéis, y por la cantidad de exudados a lo largo de la comunidad de crecimiento. Si tú manejas esa comunidad vegetal bien e inocules con biología, tú puedes tener un suelo ultra fértil en nada. Ahora, ¿qué es lo que es complejo? Hay un solo elemento que es fatal con la comunidad biológica, y en eso es interesante entender cómo funcionan las plantas. Si yo soy una planta y tengo un aporte sencillo en el que no necesito pagarle a una bacteria para que me entregue un compuesto que yo necesito, ¿qué hago? Imagínense que ustedes tienen TV cable y pagan, no sé, 40 lucas por el canal del fútbol. Y de repente encontraste un aparatito que no tenéis que pagar el canal del fútbol. ¿Seguís pagando? Si llega gratis a tu televisor. No, si te dan el canal del fútbol gratis, ¿para qué vas a pagar por el canal del fútbol? O sea, esta cuestión funciona igual. Cuando tú tienes un sistema vegetal, en el fondo te hay un tremendo esfuerzo por generar condiciones para que haya microbiología, para obtener nutrientes a cambio. Si tú obtenés los nutrientes gratis sin pasar por la biología, dejáis de pagarle a la biología por el servicio. Sacaron los exudados. Y si sacaron los exudados, se acabó la fuente de energía de las dos primeras capas de esa cadena trófica microbiológica, en el fondo, que son hongos y bacterias. ¿Okay? Entonces, eso es súper complejo, porque fertilizaste, reventaste las dos primeras capas, y con eso la reacción en cadena de uno. Entonces, cuando se crea una comunidad biológica potente en tu suelo, diversidad, cobertura y no un fertilizante químico. ¿Perdón? ¿Se utiliza fertilización orgánica? No, te diría que es mucho más complejo que eso, porque lo que necesitan no es fertilización, necesitan microbiología. Entonces, lo que sostiene esta mujer, que tú no fertilizas con nutrientes, porque esa piedra tiene todo lo que la planta necesita, y la arena también. Lo que pasa es que está en una forma que no tenéis, está como con candado, necesita alguien que rompa la cadena. Y eso es una enzima, ¿cachai? De un hongo que exuda un compuesto que es capaz de disolver la roca. Y eso es biología. Entonces, no es que los nutrientes estén, lo que necesita es inocular con biología eso. Hongos, bacterias, nematos, bla, bla, bla. ¿Okay? Pero eso es largo. Y mejor me callo porque hablo. So, just translate what you say. Are you ready for your questions? How do you think I define and can I go on? I swear, What do you want me to say? Te juro que tradují sobre lo que tú dijiste. Okay, so a very different topic, but it has to do with plants also. But at first, we skip some definitions, unfortunately. What is a natural swimming pool? Let's check. Yeah, what is a natural swimming pool? So this is according to a guideline. So everything is defined in Germany. So we have an association for landscaping, and it's called FLL. It's the German association. They publish such things such as that to tell what to do with a natural swimming pool, how to do it. Lo que él está explicando ahora nos pasamos a piscinas naturales. ¿Okay? Y cuando hablamos de piscinas naturales, nos vamos a referir a lo que está definido en este catálogo, porque dice que en Alemania esencialmente está prácticamente todo definido. Entonces, si tú haces algo que no está en esto, desde el punto de vista de las condiciones que tiene que cumplir, no podemos hablar de piscina natural. Ellos son un poquito más estructurados que nosotros. Okay, and how do they define it? So a natural swimming pool is a pool of translated one. Ya, lo que él está diciendo es que la busca yo, esta parte me la hace de memoria, pero en el fondo tiene una piscina natural. ¿Cachai? Una piscina natural es una piscina de nado, no es un estanque ornamental, es una piscina de nado, como se llama, que está hecha para nadar, que está totalmente sellada del suelo, o sea, no es un tranque, tiene una membrana, cemento, lo que quieran, pero hay una separación con la zona de nado, el suelo. Está o se compone de dos zonas, la zona donde uno nada y una zona donde ocurre todo el proceso de purificación biológica del agua, que se conoce como la zona de regeneración, que es donde el agua se filtra o se limpia biológicamente. O sea, acá no hay químicos como nos entendemos, ozono, cloro, sal, etc., aunque eventualmente ocurran algunas reacciones químicas naturales, pero que no tienen que ver con los químicos que nosotros pensamos para las piscinas, y hay algunos elementos que tienen que ver con filtros, bombas, etcétera, que son más bien temas mecánicos y físicos. Phosphorus filter is that only? Okay, I will say Because now. this is here, phosphorus filter. That's meant to. And Y se me olvidó hablarles que entre otras cosas hay una cosa que se llama filtros de fósforo
que es esencialmente un activo natural que de alguna forma captura el fósforo que anda dando vuelta en el agua, pero que no es estrictamente obligatorio. So the basic requirements, that's what we want to achieve, as you see. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Tiene que ver con que una piscina natural tiene que ser completamente cristalina. Obviamente, ninguna intención de que nos dé tifo o hepatitis en la piscina, eso quiere decir que libre de patógeno. Súper relevante que no tenga algas, o sea, que no solo que no esté verde, sino que haya algas dando vueltas, aunque siempre hay un poquitito. Y lo otro tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, que es material vegetal exuberante y vigoroso. But we have types of natural swimming pools which do not even need plants. A pesar de que hay algunos tipos de piscinas naturales donde eventualmente podríamos no tener plantas, podríamos hacer lo que se llama un sistema BSF, donde funciona a partir de agua que pasa a una velocidad de alrededor de 500 litros por metro cuadrado por hora a través de un filtro por un sustrato con piedra. Now you must be really tough because there is a lot to do. Principles, plants, and that's what I want to talk about. And yes, you see, I have even more, but we have a lack of time, so let's keep it up. Dice que normalmente cuando uno habla de piscinas naturales hay un montón de factores, 12 en realidad que hay que tomar en cuenta, pero como obviamente estamos bien cortos de tiempo, nos vamos a referir a la primera parte, y después la segunda, en una próxima charla. If you want to know also the other things, and these things a bit more intensive, then go to one of the seminaries from Mr. Gitter, and this German guy maybe comes again and we do or something like that. Aquí me hace publicidad, bueno, ver ahora. Después vamos al seminario para explicarles este tema. Okay, so first thing, filtering methods. How to filter the water. There are three basic types of filters within a natural swimming pool called, only the overview, hydrobotanical system, technically wetland, and biofilm accumulating substrate filter, plus additionally these phosphorus filter things, which are okay for natural swimming pools, or aerification, eventually with carbon dioxide enriched air, which you take from the soil, which can be 100 times richer in carbon dioxide than the normal air, and these special sieves, mechanical filtering. Lo que está hablando, que desde el punto de vista como de la purificación del agua, este proceso biológico, hay tres sistemas principales. Uno que se llama hidrobotánico, un segundo sistema que es técnico wetland, un tercer sistema que es BSF o acumulación de biofilm, más algunos equipamientos adicionales que tienen que ver esencialmente con filtros que atrapan fósforo, skimmer, aireadores, carbonadores, en el fondo que son inyectores de aire con CO2 a la piscina, para aumentar la cantidad de CO2 que anda dando vuelta, más filtros mecánicos, etc. Toda clase de chucherías. Okay, now step by step I want to explain these three things here. Para explicar como paso a paso, a toda velocidad, cuáles son los tipos de filtros que hay. Hydrobotanical system, that's, well, it sounds more complicated than it is. This is only an area in your natural swimming pool, in the regeneration zone, which is densely planted, especially with submerged underwater plants, which increase or enrich the water very effectively with oxygen by the assimilation. Lo que él está hablando del sistema hidrobotánico parece más complejo de lo que es, pero es bastante simple, que es esencialmente una comunidad vegetal con una proporción importante de ese material vegetal sumergido, cuya principal misión es enriquecer la piscina con oxígeno. Y esa es la clave del sistema, aumentar la cantidad de oxígeno que anda dando vuelta en el agua. Often people think, okay, this purification effect is because these plants, they take nutrients from the water, which is true. But this is not the main effect that they usually overestimate. Muchas veces la gente cuando piensa en que las piscinas naturales funcionan porque las plantas capturan los nutrientes y por lo tanto empobrecen el agua, por lo tanto no hay algas, pero eso la verdad que no es así. La verdad que está totalmente como sobreestimado el crecimiento vegetal como una forma de conseguir el agua cristalina. Es mucho más importante la producción de oxígeno del sistema hidrobotánico que el crecimiento vegetal. O sea, el oxígeno es la clave. So indeed, some of these plants, they release some antiseptic
substances, especially some of the halophytes, these hot plants which grow here outside. Outside, oops. It's okay. Irises, for example, do that, or menta, the water mint, or ARQ UC. Lo que les está diciendo es que, entre otras cosas interesantes del material vegetal cuando ocupan una piscina natural es que hay varias familias de plantas, como el ARQ, la familia de los ARQ, actualmente de las mentas acuáticas o de los ibis, que exudan por sus sistemas radiculares, entre otras cosas, antibióticos. Entonces, actúan como agentes depuradores de agua súper efectivos para bacterias patógenas. But the main effect, the most important effect is by these underwater plants, by lifting up the oxygen content. And what does that mean? That means that phosphorus compounds dissolved in the water. I will explain later what phosphorus is called. But take it now, and with a high oxygen content, you have the chance that these phosphorus compounds, which are dissolved, are transformed into insoluble compounds called apatites, and they sink down into the sediment. ¿Y por qué le da tanta importancia al sistema del oxígeno? Porque finalmente lo que hace que una piscina natural esté cristalina tiene que ver con deficiencia de fósforo, con sacar el fósforo del sistema, porque eso es lo que produce alga, ya voy a hablar más de eso, y por lo tanto este oxígeno que anda dando vuelta va a reaccionar con el carbonato, que también está dando vuelta en el agua, y el fósforo es un compuesto que se llama hepatite, que es un compuesto fosforado que es insoluble, que por lo tanto precipita al fondo de tu piscina natural, y que por lo tanto no está disponible para sostener el crecimiento de algas. So how to construct that? This is a section drawing, and you see that, well, that's a normal construction thing, subsoil and sandpit for protecting the ceiling, membrane here, membrane there, and then comes 10 to 20 centimeters up to what exactly what the plant, how strong is the root system, and so. But usually 10 centimeters are enough. And then a 5 centimeter clay layer, and then comes the plant. Lo que estamos mostrando acá es un cuerpo, un sistema hidrobotánico. O sea, el sistema hidrobotánico lo que queremos es que el agua pase a través de las plantas, no del sustrato, eso lo vamos a hablar después. Y se construye con algo que separe, que tiene que ver normalmente con un layer de PVC o de EPDM, de caucho, después con unos 20 centímetros algún sustrato de anclaje, y después, es muy importante, una capa de arcilla que selle. Después les va a explicar por qué la zona de crecimiento de raíces con el resto del agua. So why is this clay layer so important? So here you have a very coarse substrate that you can have certain movement of molecules in the water, and this is very dense. So if you see that plants may starve, you usually, not usually, you do not want to increase the nutrient content of the water because you want to get rid of energy, but you want to feed the plants. So you can take fertilizer pellets and press them down through this clay layer into this coarser substrate, and by lifting up your finger again, then close the clay layer again, and so it's encapsulated. So the nutrients stay in the rooted area, and only tiny traces will escape into the free water. Y lo que le está diciendo es que esa capa de arcilla lo que permite es aislar totalmente lo que está pasando en la zona de piedra con el agua. Eso significa que, como probablemente las plantas se van a morir de hambre, que lo que suele ocurrir en una piscina natural, vas a querer que se vean bien, el hecho de tener una capa de arcilla sobre esta capa de piedra te va a permitir poner el fertilizante sin que el fertilizante escape al agua y por lo tanto produzca crecimiento de algas. Okay, that's how it works with technical wetland. The next filter variant is the type of mechanical system. The next filter variant is technical wetland. This is one possibility to create that by a filter bead, which is horizontally percolated with the water. This is what is often done in public natural swimming pools. So many people come, there is a high pressure of people bringing in pollutants and so on. And so they usually have enough space so that they can build these beads. In this case, it is a wheat bead, this common wheat with Phragmites australis. And
these are these stripes, six meter wide. And here is a distribution ditch. So the water is running here and is distributed over the whole length of this bed. Then it percolates through that. And then comes again such a ditch. And then comes the next stripe of Phragmites ditch, next stripe of Phragmites, and then it's collected and then it's brought back into the basin where people swim. Lo que le está mostrando es un sistema de técnico y wetland, y acá lo importante es hacer pasar el agua a través de un sustrato. Si antes pasaba solo a través de plantas, ahora vamos a obligar al agua que pase a través de un sustrato. Y en este caso, normalmente lo que se hace es una suerte de cama de jardines australes, que va a ser como una suerte de juncal, donde el agua va a pasar a través de una cama de arena, de una gravilla relativamente finita, y donde se construyen un montón de camas, una después de otra, en el caso de piscinas de uso público, como siempre en Alemania, que tienen estos sistemas de biofiltro que son bastante importantes, que son módulos de 6 metros de largo o de ancho, o se llama donde de alguna forma uno hace las arreglas para que el agua pase de la forma más homogénea posible a través de este sustrato que está completamente enraizado por esta planta que tiene un crecimiento muy vigoroso y agresivo. So also here, usually it's over challenged or overestimated what the reed plants do. You can also plant other things, but this is the most aggressive helophyte or swamp plant. So usually Phragmites is used for that. And yes, they take nutrients, they take maybe heavy metals also and such things. But the most effect is happening in the substrate, mechanically, and also by microorganisms living in the root system. The plant with its roots and rhizomes, which have an ARQ is called. So a certain cell tissue which is rich in gases and ARQ. And so they have a better life. It's a microorganism in the environment of the root system have a better life there. Lo que está hablando es que, bueno, acá tienen este sistema donde normalmente uno siempre tiene la sensación de que son las plantas las que hacen una buena parte del trabajo y efectivamente pueden, en parte, por ejemplo, esto se puede ocupar para fitorremediación. No sé si alguien lo conoce, pero tú podrías actualmente sacar metales pesados, por ejemplo, del agua, ocupando material vegetal, pero lo más importante ocurre en el sustrato y en la acción o en la actividad de las bacterias que viven en ese sustrato gracias, entre otras cosas, a los exudados vegetales, más el exudado de oxígeno a través de un tejido que se llama erénquima, que es un tejido especializado que es capaz de llevar áreas de la atmósfera a los sistemas radicales por difusión, ¿ok? Y eso hace que las raíces de las plantas acuáticas tengan oxígeno, gracias a este tejido. So here is a section to this, which it can look like that. So you have 1,000 different possibilities, maybe more than 1,000, to construct it, but it could look like that. So in the picture before, you had this pure ditch. Here you can make a certain first fraction with coarse gravel to distribute the water which is let in by here, maybe 16 to 32 millimeter grain size. Then it's followed by a medium gravel, and then it becomes even finer and finer. And this main bed is filled with a relatively fine sand gravel. With, remember the sand, 0.2 to 2, here maybe 0.2 to 8 millimeter, relatively fine. And the main purpose, I said, yes, microorganisms live there and everything is true, but the main purpose is it's such a fine filtering substrate. If you had no plants, it would clog very quickly. So there are so many fine particles brought in that after days already, it would be flooded because it can't be passed by the water anymore. So the plant's roots keep the filter open and allow the water to pass long term. Lo que le está explicando acá es un corte, perdón, de cómo podría ser un biofiltro. Y acá hay temas importantes que tienen que ver con, fíjense cómo va cambiando la granulometría de la piedra, que tiene que ver esencialmente en un inicio con repartir el agua de la manera más homogénea posible. Pero a la medida que van avanzando hacia donde está la zona plantada, esa granulometría va disminuyendo y eso tiene que ver con aumentar la proporción o la cantidad de superficie de lo más posible, porque es donde se entran las bacterias. Pero es muy importante que haya plantas, no tanto por temas de extracción de nutrientes, sino porque este sustrato de arena se taparía muy rápido
si durante un par de días uno hiciera pasar el agua por acá, las bacterias crecerían a toda velocidad y terminarían taponeándolo. Lo que hacen materiales vegetales con el crecimiento de las raíces, ir abriendo para que no se produzca lo que él llama el cloro. ¿Ok? Y después tenemos que esta agua puede pasar por sustrato, donde obviamente el cuerpo de agua. So this is a technically wetland in a little different construction. Here the water is drawn through this marginal zone, and this is how it is constructed. You see that this is again this marginal zone, and within the ceiling, which is a plastic sheet, they built, or this guy, owner of a swimming pond company in the UK, he built this wall. And in this ditch, some gravel to have a horizontal base, and then 3 lines of these drain pipes, which have a lot of holes, are laid. This different colors, it's unimportant. It's well, maybe we did not have any more blue ones. And this is only a way that they stay where they are, and then they are overfilled with a filter material. And so the water is drawn through this filter and then brought back. Here is a, you see this, there is a stream which runs into this swimming area, and this is a regeneration area. The water is drawn away here, a little bit also through a skimmer here. Here is the pump house below the wood deck, and that's how it works. Lo que le está mostrando es un sistema técnico wetland. Si se fijan, a diferencia del anterior, el primero que mostró que era el flujo horizontal, este es un technical wetland de flujo descendente vertical, perdón, el otro era horizontal. Y lo que hay acá es una suerte como de drenaje, por llamarlo así, alrededor de toda la piscina, que tiene 3 tubos que están llenos de hoyitos, conectados a un sistema de bombeo, donde lo que está haciendo es como aspirar a través de estos tubos que estén, obligando al agua a pasar a través de la gravilla e insertándolo de vuelta en la piscina, a través de una suerte como de vía de choque. Now comes the next type. And first you might think, oh, what is the difference? Looks very similar. Again, you have a filter bed. And here, it's a filter bed, and it's planted a little bit here. And you have the gravel, but this is only the upper layer of the gravel. Below that, really finer grain side. And water is, in this case, not drawn downward, but upward. It is pressed upward into the substrate, so it percolates upward. And we can go on to the next drawing. This is how it can look in the section. And here you see the grades. Okay. Lo que él le está mostrando es un sistema DSF, que es la acumulación de biofilm. Parece muy parecido al anterior porque esto lo que están haciendo también es pasar el agua a través de un sustrato. Pues la única diferencia es que la velocidad de paso del agua es mucho más alta. Normalmente 500 litros por metro cuadrado por hora, las 24 horas del día. O sea, este es un funcionamiento constante. Y el técnico de wetland normalmente con velocidades de 200 litros por metro cuadrado por hora a 300. Sin embargo, el sistema de técnico de wetland funciona algunas horas al día en función del requerimiento, son de la calidad de agua. You said how much water should be. Yes. He said more than I. Okay, so this is a course, a substrate, so that the water can pass through without plants. So that's the difference. Here it works even without plants. And because what makes the filter effect is here the biofilm, microorganisms. There's a huge amount of different species, so bell animalcules and bacteria and fungi and so. And very diverse microorganisms which grow on the surfaces of the filter plate. It's the same that in the swimming zone here. If you touch the wall of a pond or so, it feels slippery. This is the biofilm, and this makes the work here. So here we don't like it, but here we need it to cleanse the water, and this absorbs a lot of phosphorus, especially, and that's the main purpose of this filter, to get rid of phosphorus or to keep the phosphorus content as low as possible. So, lo que él está hablando es que este sistema de DSF funciona con una grava que es más grande, ¿ok? Y al principio es que tú haces pasar el agua a toda velocidad, y esta agua lo que hace es que un montón de microorganismos que crecen entre medio de la piedra crezcan, y por lo tanto cada vez que van creciendo van sacando un montón de nutrientes del agua. Entonces de alguna forma la condición
de descenso de la cantidad de fósforo que hay que produce el agua verde se produce porque las colonias de bacterias que habitan en este lugar, en el fondo, aumentan su masa, ¿cachai? Y eso significa que van gastándose el fósforo que eventualmente pueda estar en el agua. Para decirlo sencillo, este sistema no necesita plantas. Las plantas son solamente una opcional. So some people plant it, but often the companies who offer such systems professionally, they recommend not to plant it, because if it is planted, this upward circulating water movement can become inconsistent, and that's not good for the effectiveness of this filter. And one possibility could be to make a planting in a certain distance from the substrate layer by using floating islands, for example. And if you grow some wetland meadow plants here, you can have a huge diversity of its pictures later, and with many stress tolerators, poor water quality, poor nutrients, so it's stress tolerating plants, so they are small, so you can have a certain diversity there, which is aesthetically pleasing. But often the grasses are the most strong growers, and if you have these small elements, you can lift them up once a year and cut the roots. So you suppress the growth mainly of the grasses because these are the most strong rooters. So you suppress mainly the grasses and you help the blooming plants in this competition system to grow better. Lo que él está diciendo es que en este sistema obviamente las plantas son una alternativa, no están obligadas, ¿okay? Pero lo que algunas compañías hacen es que eventualmente desarrollan una suerte como de isla flotante para hacer como algo que llamaríamos como hidropónico, donde normalmente se constituyen un montón de comunidades vegetales que pueden llegar a ser bastante ricas con una diversidad interesante, y donde el hecho de que sea como levantable hace que te dé la posibilidad de tanto en tanto pegar una poda de raíces, porque suele ocurrir en una comunidad vegetal donde uno eventualmente incluye gramíneas, que las gramíneas se transforman rápidamente en especie dominante y terminan como cubriendo todo el resto. Entonces, esta poda de raíces de tanto en tanto hace que el vigor de la gramínea baje y por lo tanto permita mantener la diversidad de la comunidad vegetal al favorecer, o sea, disminuir el vigor de la gramínea y por lo tanto favorecer el crecimiento de las plantas del suelo. Did you say the 500 millimeters? Yes. Oh, I think it doesn't need me. Mi doctorado me ayudó a consultar. Okay, so this additional things I said already. So this is how a phosphorus filter can look like. It can be imprisoned in such a box, or they call it a cartridge system. This is the arification, and there is a special patent from an Austrian company, and this is an air pump which takes the water from the soil where the carbon content for carbon dioxide content can be 100 times more than normal air, and it is brought into the water, and the plants are said to grow better, and it shall also suppress algae growth. Why ever? Lo que le está contando acá es que estos son algunos de los elementos adicionales. Va a haber el cartridge de óxido de hidróxido de hierro, que es un compuesto que naturalmente absorbe el fósforo. El fósforo se pega y por lo tanto sale del sistema, que es lo mismo que ustedes ven abajo, tiene que ver normalmente con agua de relleno, actualmente con paso de agua de la piscina a través, y lo segundo tiene que ver con un carbonador, con un aparato que saca aire del suelo, y el aire del suelo suele tener 100 veces más concentración de CO2 que el aire atmosférico. Y como las plantas acuáticas, algunas de ellas, no todas porque pero absorben CO2 para crecer en la medida que la cantidad de CO2 en el agua aumenta el crecimiento, por lo tanto también aumenta y la liberación de oxígeno del sistema también aumenta y menos algas. Okay, so this is, so to say, the introduction principles. We have these three filtration principles. That's the hydroponic system with eventually a slow surface flow. The technical wetland, we have three different possibilities in which direction the water can percolate, and we have the quickly percolated biofilm accumulating substrate filter. Acá un resumen, tres sistemas de filtración hidrobotánico que pueden ser con o sin bomba, están las dos opciones, técnico y wetland, de flujo horizontal, vertical
ascendente o descendente, y podrían estar los tres en una piscina, por ejemplo la mía, y un sistema acumulador de biofilm también en dos direcciones, que es el último sistema que les explico. O sea, son las tres opciones. Y después viene lo que tiene que ver con y esto tiene que ver con los modelos que tienen con todo lo que es el biofiltro, desde el punto de vista que puedes tener sistemas de biofiltro donde tienes piscinas de biofiltro en una, que es lo que llamamos el A, puedes tener parcialmente el sistema B, donde tienes tu piscina con un pedazo de biofiltro y parte del biofiltro separado, y el último sistema, que es el C, es el que normalmente se ocupa, por ejemplo, en países tropicales. A mí me tocó hacer una piscina natural en Paraguay, donde hay animales complejos. A los 2 días había un yacaré viviendo en el biofiltro, un cocodrilo. Y eso es verdad, tengo la foto. O sea, cuando hayan animales complejos, por favor, zona de ganado, zona de regeneración, salvo que obviamente se quieran acriminar con algo. ¿Okay? That was the alligator story, what? Yeah, I told it. We have to put the picture so that you can show that, because I think it's... Yeah, for next time, we don't have the time to sort it out. So first, now comes this construction type. So for the construction type. So if you want to have a good swimming possibility, it's always good to have a steep wall in the swimming area. But you also can build like that without this wall. Only specific walls, a huge normal pond with a certain inclination. That's also this way. Or you build it with a steep wall and you build within the plastic ceiling, this wall, such as here, but then you have a gap here, which affects a lack of oxygen. So that's for certain filter systems, that's a disadvantage. Lo que él está hablando es que también hay muchas técnicas distintas de construcción, desde que hace algo parecido como un tranque o una laguna, donde en realidad lo que hay son taludes y uno de alguna forma la modela lo construye sin nada demasiado recto, donde la membrana se apoya sobre taludes de tierra, ¿verdad? O existe la forma donde la zona de lava tiene un muro recto. Yo probablemente en Chile no sé si la haría así por tema sísmico, pero en el fondo la única condición que hay que prestarle mucha atención es que esa suerte como de quilla que se forma entre el muro y la membrana son zonas que no tienen oxígeno, por lo tanto se genera lo que se llama una zona muerta que eventualmente para el sistema BSF podría llegar a ser un problema para el acumulador de biofilm. So the most professional system is that you have first just all these under constructions are made, and then welded the plastic liner onto all these structures, but there you need professional welding systems. Lo que él está mostrando ahí son técnicas ya más sofisticadas que están con empresas, donde todo se está armando con un film. Por si acaso se pueden hacer en hormigón, pero hay que entender que cuando uno hace piscinas naturales en cemento, hay que entender que el cemento afecta la calidad del agua. Entonces, en algunas condiciones, como limitación de carbono, que lo vamos a hablar después, el cemento podría ser como contraproducente y por el hecho de ser más poroso puede pegarse más biofilm. El plástico es inerte y más simple desde el punto de vista que no se pegue tanto biofilm en el fondo en la pared. And then we come again to the alligator variant. You have this completely different system. So we have the regeneration area. Here it's connected by a stream. So here is a filter zone. Here is a filter zone. The stream between, and then it runs into through this opening into the swimming basin, which looks as if it was a normal swimming pool. Ya que en esta piscina donde la zona de regeneración está separada, con la piscina anticocodrilos, donde está la zona de biofiltro por un lado y entra a la piscina como si fuera en realidad una piscina común y corriente y no se nota mucho que hay un biofiltro que está sosteniendo el agua completamente pura y interna. From what is said, we derive now 4 models of natural swimming pools. The first is the standstill water, so compared with the natural water body. Standstill water body, and this works with everything in one unit. Okay, then with a hydroponical system, many water plants, and I recommend not to use a steep wall because if you don't have a steep wall, you can warm up these inclination sides here. They can warm up, and you have a certain water movement by the warm up water. Yeah, that's what we and we should have 2/3, 65% of our surrounding area.
Lo que le está hablando es que uno podría eventualmente construir un sistema hidrobotánico donde no hay ningún sistema de bombeo, donde todo lo hace esencialmente las plantas, y donde el movimiento de agua producto de que tú debieses hacer con el muro que da hacia el norte, en el caso nuestro, una cierta inclinación para que eso caliente el agua y se produzca un movimiento convectivo donde el agua caliente sube, la más fría baja, y esa pequeña circulación hace que el agua se remueve en la zona de la generación y por lo tanto que las plantas y las bacterias hagan su trabajo. Superficie recomendada, 65 en Alemania, yo les diría en Chile no menos del 70% de la piscina plantada, con plantas y el 30% zona de agua. 100 metros cuadrados de piscina, 70 plantas, 30 agua para nada. Second type, with surface flow. Again, a hydrodynamic system, which is a little bit percolated very slowly. So here you can have some outsourced regeneration zones also. And this is how to construct it. We recommend at least half of the area planted. Este es el segundo sistema donde hay una bomba que mueve como lentamente el agua, un flujo muy amable. No hay un chorro, sino que es un movimiento amable, donde alrededor del 50% del área, en diferencia hasta el 60%, porque tenemos veranos un poquito distintos a ellos, donde alrededor del 50-60% del área está plantada, y donde podrían eventualmente construir parte de su biofiltro fuera de la piscina, no necesariamente todo conectado. Third type or model, again, running water, slowly running water, this technically wetland. Well, 1/3 planted filter area should be enough. All construction types are possible. And if you work with a technical wetland, you should always combine it with a certain area with hydropotential systems. So with a underwater planting area, maybe water lilies. Also because here is this phosphorus reducing capability. This does not take too much phosphorus, hold too much phosphorus back. It's very effective in keeping germs away, but the phosphorus mainly is reduced here. Lo que él está diciendo ahí que el tercer tipo es cuando uno hace piscinas naturales que tienen sistemas de filtros mixtos, que donde una parte del sistema es filtrado de técnico wetland, que es el que reduce esencialmente los gérmenes, porque muchas de las plantas palustres ahí hacen el trabajo de exudar compuestos que los eliminan, pero es súper relevante que nunca se les olvide que hay que ser una zona de filtro hidrobotánico, porque como es el oxígeno el que hace una buena parte del proceso de eliminación del fósforo, es súper importante que pongan un porcentaje importante con vegetación sumergida para que la fotosíntesis llegue al oxígeno que el sistema necesita para sacar fósforo del sistema. And finally, fast running water with this biofilm accumulating substrate filters. The professional swimming pond builders usually use this system. Some say we need only 5% of the total area for filter. It's very deep then, but to be on the safe side, I recommend to go more to 20 or even 25% filter area. You see, it's not necessarily to be planted, can be, but not necessarily, and can be combined with other types also if you want. But if you have something like that, you have type 4. Or this guidelines even have a type 5. That's the case if you have this filter bodies encapsulated in certain vessels and brought into the cellar, so that's usually not important. Lo que le está hablando es que existe este último sistema que en realidad son dos, donde uno lo que tiene es un sistema PSF que es esencialmente un pedazo de filtro que puede ser entre un 5, pero recomienda que no se vaya más bien a un 20-25%, de zonas donde normalmente uno tiene alrededor de 1,5 metros de gravilla, donde tiene todo un sistema de inyección y uno hace pasar el agua a toda velocidad. ¿Ok? El tipo 4 es cuando uno tiene de alguna forma como ese filtro PSF cerca o a la vista de la piscina, pero existe un quinto tipo de piscinas naturales, donde uno ve una piscina que parece como totalmente convencional, pero el biofiltro de gravilla normalmente está en un subterráneo, debajo de una terraza, que uno no se da cuenta que es una piscina natural. ¿Okay? So this must always be a good clarification you need here. So anaerobic areas such as here are not welcome, so that's why you should build in this way. Y lo que dice es importante, se acuerdan que en algún momento les mostré como esa quilla que quedaba como de material, de sustrato, ahí se producen condiciones anóxicas, anaerobiosas, y eso es lo que nunca te puede pasar en un sistema PSF. El sistema de CDF tiene que tener un muy buen movimiento de agua,
que por lo tanto el biofiltro completo se mantenga aeróbico y nunca con un bolsón anaeróbico porque ahí sale el color medio maleno. So these two types are often called swimming ponds, and these more intensively populated things with filters, natural swimming pools. Y acá es lo que, según lo que ellos definen, que las primeras dos serían esencialmente una laguna de nado, pero acuérdense siempre entendiendo que la laguna está completamente separada de la tierra, ¿ok? No es un tranque, sigue siendo totalmente separado, y después sería lo que técnicamente uno llamaría una piscina biológica o una piscina natural. So this is how a natural swim or a swimming pond can look like with type 1. Many plants all around. It's a bit more rich in nutrients than these intensively filtered things. The water is sometimes not so crystal clear, but some people like it, so do it. Este es el sistema hidrobotánico, y normalmente un sistema hidrobotánico, acuérdense, 70-65% de cobertura de plantas, suelen ser para los fanáticos de las plantas. De hecho, fíjense cómo está la cantidad de plantas que hay, fíjense que es muy importante la cantidad de plantas sumergidas, que son esas, y muchas veces desde el punto de vista como de la transparencia del agua, son piscinas que eventualmente podrían ser no del todo transparentes porque suelen ser sistemas que son, podrían llegar a ser mesotróficos o eutróficos, pero una cantidad de nutrientes importantes salvo el fósforo, y eso hace que la transparencia del agua no sea algo perfecta, ¿sí? Pero si eso lo acepta el propietario, da un poco lo mismo. So the other extreme is this. I leave out all the other examples. This is a type 4 pool. So you see that here is the filter box. It's 10% in this case of the whole area. And here the water is filtered. And yeah, like a normal pool here. Es como el caso exactamente contrario, donde efectivamente existe una piscina natural que se está filtrando biológicamente, donde existe esta caja de gravilla, es el biofiltro, está ocurriendo todo el proceso, y donde definitivamente no hay ninguna planta, y como pueden ver el agua está completa y absolutamente cristalina. Son como los dos opuestos, que está la totalmente plantada y la donde las plantas, pero se nota que, no sé si el material vegetal era lo que más emociona al dueño de esta casa. I switch a bit here and come to limiting algae. With limiting algae, you must be aware that we have this call it rule of the minimum factor, which is shown by this guy used to leave in this way, that you have a barrel here with these wooden posts keeping it dense, and they have different lengths. And now you see the shortest one is responsible for how many water can be stored here. If this is shorter, the water flows out. And this is an example for how effective growth in nature will be. It's always up to the limiting factor. It means you can increase the length of the nitrogen post. It can be very long, but it does not contain more water. So you can feed nitrogen, but the plant doesn't grow better because there's a limiting factor, and that's the shortest length, and that's this phosphorus. So you reduce magnesium, and then it can grow maybe even lower. And now we found that in this aquatic system, especially for algae, which we hate, we don't like, they're harmless, but we don't want them because they look ugly and so indeed this phosphorus, this element phosphorus, is the best to limit their growth. So keep the phosphorus level as low as possible. Entonces lo que él está diciendo es que en general en la naturaleza la expresión del crecimiento tiene que ver con lo que llamamos el factor limitante. O sea, si yo tengo 10 toneladas de harina pero 2 tazas de azúcar, puedo hacer un queque porque no tengo azúcar. O sea, tengo toda la harina del mundo, pero si tengo solo 2 tazas de azúcar, un queque. Pasa lo mismo en la naturaleza. O sea, lo mismo que tenga toneladas de nitrógeno. Si tengo un factor limitante, la expresión del crecimiento del material vegetal va a estar acorde a ese factor limitante. Y en el caso puntual de las algas, el factor limitante es el fósforo, porque son absolutamente adictas al fósforo, no así las plantas. Eso es interesante. Entonces llevamos la piscina natural y ese principio biológico a un mínimo de fósforo, y por lo tanto esas malvadas algas, que no son exactamente malas en sí, pero que odiamos los que hacemos piscinas naturales,
la vamos a llevar a su mínima expresión porque vamos a llevar el fósforo a lo mínimo posible. ¿Ok? Principio de lógica. So phosphorus limitation. How to achieve that? We need hard water, we need high oxygen content, and we need a high pH. It can be more than 8, up to 8.3 about. ¿Y cuál es el principio? Hablamos todo el tiempo del tema del oxígeno. Necesitamos un agua oxigenada porque en el agua tiene carbonato. Carbonato es, ¿han visto lo que aparece en los calentadores de agua, ese líquido blanco? O sea, nosotros los chilenos de la zona central, bendecidos en dureza, agua dura. Muy importante, una población vegetal sumergida para producir un contenido de oxígeno alto. Y el último elemento tiene que ver con un pH entre 8 y 8,3, que en eso tenemos bastante suerte también, al menos en la zona central. Y la interacción entre el fósforo, el oxígeno y el pH va a producir una reacción química que va a hacer que el fósforo precipite y forme un hepatite, que es esencialmente fósforo insoluble, que por lo tanto no queda disponible para las algas. This falls into the sediment. So all dissolved phosphorus compounds fall into the sediment then, and there they are taken away by a pump, for example, or by a robot or whatever. You should take them away because otherwise it's a sediment. And sediment layers are increasing in height. Then at the underside, you will have after a while anaerobic conditions again, and then it's a redissolving of phosphorus is possible, and then algae grow from the bottom backward. Entonces este sedimento que cae en el fondo de la piscina se va a empezar a acumular. Entonces cuando vayan a mi casa y vean que hace 3 años que no la limpio, se va acumulando eso en el fondo y finalmente la condición de anaerobiosis que se produce en el fondo hace como el proceso inverso, donde el fósforo que capturaste se empieza a liberar. Entonces van a haber una maravillosa alfombra verde en el fondo de mi piscina, que es porque no he aspirado, pero el agua está completamente cristalina. Entonces hay que aspirar, las piscinas naturales se mantienen por lo menos 2 veces al año. Or you incorporate the phosphorus in the big biofilm with these quickly populated filters. El mismo principio, pero acá en el biofilm. Si yo soy una bacteria que recibe una cantidad importante de nutrientes, me dará de oxígeno, me dará ganas de crecer, y a la medida que las bacterias van creciendo, el fósforo que anda dando vueltas libre del sistema, lo captura la bacteria y lo transforma en células. Y con eso baja el nivel de fósforo y por lo tanto tenemos agua integralmente. Now, if you read traditional books for normal ponds, then you usually read you should use no limestone, and you should try to achieve a low pH. Pero pasa una cosa curiosa, porque para los que son abnegados en mantener sus piscinas, saben que en general cuando uno se mete en el mundo de mantener una piscina, uno debiese no agregar nada de calcio, de carbonato, y debiese tratar de mantener el pH relativamente bajo, porque esa condición de poco carbonato y de poca acidez es lo que produce finalmente que no aparezca alga, y eso se contradice totalmente con lo que acabamos de hablar de la estrategia de limitación de fósforo. Entonces la pregunta es ¿por qué eventualmente tu piscinero podría recomendarte esto? So this is completely the difference to what I just explained. And indeed, these are 2 swimming ponds where this works. Y lo que está diciendo es que estas son 2 piscinas exactamente al revés de lo que recién les comentamos. Acá el agua es ácida, como se llama, y no hay carbonato, o sea, el agua es blanda y ácida, y están impecables. And now comes the theoretical background of that. So we have also carbon dissolved in different forms, possibly. Dissolved inorganic carbon, this is named DIC, and this can also be limited to reduce algae growth. And for that, you must know that it's up to the pH of the water. That's the pH here, and relevant is about this gray part here, from about 6 to 8, or a little bit above. And if you have a pH of, let's start here, 4.5 about, you have all carbon which is inorganically dissolved in the water in the form of CO2, this gas which is dissolved in the water. If the pH rises, then it's more and more in form of this bicarbonate or hydrogen carbonate, which is dissolved in the water, but this is by definition the hardness of the water. So, and then you come to that, but that's not relevant. And that means
if you have a soft water, you do not have much of that. So you have a lack of dissolved carbon. And if you have a low pH, most carbon is dissolved as CO2. And you have not much in the atmosphere, about 0.04% only, so that it escapes into the atmosphere. It wants to level out this content in the atmosphere. So both situations can result in a very low content of dissolved inorganic carbons, and this can also limit the energy. Entonces aparece una vía distinta. Primero era la limitación del fósforo, alcalina y dura, acuérdense de eso. Pero ahora hay una segunda forma de reducir la cantidad de algas que tiene que ver con quitarle al alga su principal materia prima, que es el carbono. O sea, para levantar muros necesito ladrillo, para el crecimiento de algas necesito carbono. Normalmente en el agua existen dos formas de carbono que las plantas pueden aprovechar, y las algas, ¿okay? Dos procesos metabólicos, uno que involucra el CO2, que es el que como que todo el mundo conoce, pero hay un segundo sistema que ocurre en muchos sistemas acuáticos, donde el bicarbonato es la fuente de carbono que utilizan las plantas y las algas para abastecerse de materia prima. Ahora, cuando tú tienes agua blanda, por lo tanto que no hay carbonato, la única fuente que te queda disponible de carbono es el CO2. Pero como el CO2 es naturalmente muy bajo y el agua tiende a expulsarlo hacia la atmósfera, es tan poco la cantidad de CO2 que queda dando vuelta en el agua que las algas no pueden crecer simplemente porque no hay carbono para generar crecimiento. Y esto se llama limitación de carbono, que es lo que ocurre, por ejemplo, de Temuco al sur, con aguas blandas y ácidas. ¿Okay? So why is it necessary, or can it make sense to try to achieve this sea limitation? And then some say it's more skin friendly if you take a swim in such a water. Not all agree with that. You can have extraordinary plant ranges with special plants such as the carnivorous plants or cranberries. That's for plant. Lo que está diciendo es por qué podría ser interesante, por ejemplo, todo lo que es la limitación de carbono, por qué podría interesar. Y es porque en general, para tener la posibilidad de trabajar con ella, muchas comunidades de plantas alucinantes, entre otras, por ejemplo, plantas carnívoras, se podrían ocupar en el sistema de biofiltro de esta piscina. O sea, no es la clásica plantación de tifas, juncos, verdes, sino que todo un mundo de plantas alucinantes de sistemas de pantanos ácidos, como estas plantas carnívoras. So the problems can be low buffering against pH fluctuations. It can go up and down if you have such a soft water. And then you might have a brownish hue, which not many people like. It reminds you to what happens in restrooms. Pero a pesar de que muchas de las plantas son bien alucinantes, de hecho el sistema nuestro de pantano ácido del sur tiene un montón, para que le guste el nativo. El drama es que en general el agua ácida libera una cosa que se llama ácidos fúlvicos y únicos. Y tienen un color que recuerda cuando uno entra a esos baños de bomba de encina, como que lo limpiaron hace 5 años, que tiene un color cafecito curioso, por decirlo menos, que te produce una suerte como de repulsión. Mientras que la alimentación de fósforo en general tiene agua completamente cristalina y por lo tanto mucho más atractiva. So if you want to achieve this PIC limitation, it makes only sense to do so in an area with cool summers, with low transpiration rates, with a high rainfall amount. So the bluer on the map the area is, or more violet it is, the better it might work in Patagonia. Claro, dice que lo que mejor funcionaría en la Patagonia, donde probablemente nadie tenga tantas ganas de tener una piscina, pero yo les diría que entre Temuco y Puerto Montt, que ya me ha tocado observar, limitación de carbono funciona impecable, y todo lo que es la zona central de Chile, limitación del fósforo, porque naturalmente tenemos condiciones ideales, pH, dureza y alcalinidad. Okay, so that was the hardest part. Quicker. Some hints about planting. I leave out this design thing. We talked about that already. The other topic. Similar here. Lo que habló recién de todo lo que son comunidades vegetales, de alguna forma no lo vamos a tocar, que tiene que ver con plantar en temas naturalistas, con plantas emergentes, acompañantes, etc. Eso ya está explicado y nos vamos a ir ahora a los problemas que normalmente uno tiene en comunidades vegetales que no plantan en piscinas naturales. So you said already what that point of view? No. No. So you see this pond, it's 3 years old. 3 years old, water is crystal clear. It's a quickly percolated filter area.
with a larger space than necessary, but it works perfectly. But after 3 years, I would expect a little better plant growth. So if you say, oh, plant doesn't matter, I only want to have a nice possibility to swim, you refresh it, so then it's fine and you can be satisfied. But the plant growth doesn't work, not because of phosphorus limitation. That's relevant, especially for the algae. Our intended vegetation needs especially nitrogen, and you usually limit it to the nitrogen deficiency. And in water bodies, you go for usually you have denitrification by microbacteria under anaerobic conditions. And that's what happened here. Insufficient plant growth because of denitrification, lack of nitrogen. This system is nitrogen limiting for those plants. O sea, lo que él está diciendo es que realmente esta es una piscina que tiene 3 años. Uno diría, claro, el agua está completamente cristalina, se ve espectacular y todo, pero desde el punto de vista del que le gustan las plantas, porque tal vez tenía otra expectativa, yo no sé si esto es lo que lo va a hacer llorar de emoción porque las plantas están impresionantes, sino por el contrario, están bastante deprimentes. Y eso tiene que ver porque, producto de las condiciones que se producen naturalmente en las piscinas, ocurre que hay un proceso de denitrificación. Entonces ya no hay solo una limitación de fósforo que hace que la agua esté completamente cristalina, sino que hay un proceso de denitrificación. Pero, o sea, el fósforo, el agua está completamente cristalina porque no hay fósforo, pero además ocurre un proceso de denitrificación donde el nitrógeno se fue del sistema, ¿cachai? Y las plantas están muertas de hambre. Limitación de nitrógeno. So we exceed our time, but don't worry, as soon as nobody is here anymore, we'll stop. Dice que se nos pasó el tiempo, pero cuando ya esté todo durmiendo, se haya ido, ya cachamos que se ha acabado el tiempo. Fertilization, what to do? There's one possibility is fertilization, of course. Now you must think about, does it make sense? You say to the customer, no chemical additions, but you must fertilize. But okay, it's a possibility. But if you fertilize, no P, no phosphorus containing fertilizer. O sea, lo que él está diciendo es que cuando tú tienes un crecimiento vegetal realmente venoso, existe la posibilidad de ocupar algunos fertilizantes que van a permitir que las plantas crezcan, siempre y cuando por ningún motivo ocupen fósforo. ¿Ok? Permitir fertilizantes, pero no fósforo. Y hay muchas mezclas distintas de fertilizantes que pueden ocupar, como por ejemplo, harina de huesos, algunas mezclas especiales para pasto, etcétera, pero urea, a razón de 5 gramos por metro cúbico que lo que vamos a mostrar, pero fósforo, 0. Even if you try to achieve a carbon limitation, you should not use phosphorus. O sea, incluso, por lo tanto, si es que ocupan, por ejemplo, en el caso de la limitación de carbono, tampoco echan fósforo, que supuestamente no debería ser tan complejo, jamás fósforo en una piscina natural. So these are some recipes. So inserting movement bond, these corn chips or however you call them here, they can be frozen in these trays here, or usually for ice cubes for your chips in the evening or so. You can fill it with these horn chips, and then with water again, they draw the water inside, they suck full of water, and then you put them in the fridge, and in the next morning they are frozen, and then you can put them under the clay layer, I explained already, and feed the plants from below. Or you take the special fertilizer for golf courses, for example, or urea. You can spray it on the plant several times if you want. It's rich in nitrogen. Or you directly insert it into the water. There's no phosphorus inside. And some recommend that, but again, that's a problem. You tell the customer no chemical additions, but here you have a bag which you have to fill in your water. O sea, lo que les dice es que pueden ocupar un montón de mezclas distintas, lo que les comenté, y el tema es que pueden ocupar la urea, ya sea dejando sobre las plantas al 1% de 10 gramos de urea por litro, o la pueden echar directamente sobre el agua, y eso produce tal vez un poco un conflicto, cuando tú decís, oye, esta piscina es libre de químicos, pero toma la bolsa de urea, pero para los que ocupen cremas hidratantes o para la buga, les cuento que están llenas de urea, así que tampoco es tan terrible. But urea is very health and very skin friendly, so many cosmetic articles contain. Puede ser el secreto de la juventud, todos los cosméticos tienen urea y un montón de temas no temas. So you increase your beauty if you throw it in the water. Vamos a ver todo el regio, porque queremos la piscina. For us it doesn't. Okay, now the next approach would be habitat-conform plant ranges, and that's what we tried. In our trials, that's in our campus, we have 3 natural swimming pools, so come to Bangkok, then you can take it. Lo que nos va a hablar ahora es el tema como de entender, porque yo diría que esta parte importa mucho. La parte técnica se la puedo repasar después de lo mismo.
pero normalmente el gran condoro de muchos de los que hacemos piscinas naturales tiene que ver con la absoluta ignorancia de cómo funcionan las plantas de agua en general, porque tienen un montón de requerimientos que uno no piensa, ¿okay? Entonces vamos a ver si uno que hace su estudio, entender un poco mejor cómo se arman comunidades vegetales para piscinas naturales. So with this point, I come to the plant ranges. Usually, these things are used, which need a lot of nutrient and are maybe not so good long-term for a natural swimming. Lo primero que hay que entender que en el mundo de las plantas acuáticas existen plantas que viven en sistemas vegetales que se llaman hipertróficos, eutróficos o en su efecto mesotróficos, que suelen ser plantas que tienen un requerimiento nutricional impresionante. Y por lo tanto, si tu piscina natural es más bien un sistema oligotrófico, hay algo que no cuadra, ¿cachai? Plantas hambrientas con un sistema que no las provee con la cantidad de nutrientes que necesitan y por lo tanto en el mediano, incluso corto plazo, esa comunidad vegetal no va a estar especialmente emocionante. Not going into detail with the species because they have different ranges here, but submerged plants, you know, heterobotanical systems are important. Submerged plants for hard water, we do not have too many of them, and the ones we have sometimes are not easy to grow. Y lo que dice es que, por ejemplo, en el caso de las plantas sumergidas, que uno de los, porque no podía ser todo tan fácil para los chilenos de la zona central, hay un gran tema que tiene que ver con cuáles son las plantas sumergidas que soportan agua alcalina y oligotrófica. Y pocas, ¿verdad? O sea, que muchas de ellas son además súper complejas de hacer crecer. Entonces, en esta comunidad sumergida que necesitamos para generar oxígeno, estamos con un desafío, ¿verdad? Hay pocas y además son complejas. So there are usually more plants which can, which prefer a soft water. So if you are able to achieve the C limitation, carbon limitation, you might have a wider range of plants which work. Yeah, but they need that, so not good for hard water. Que es distinto en el caso de las plantas que soportan condiciones de agua ácida y blanda, para que algunos de ustedes tienen acuario. Nadie tiene acuario, se han perdido la mitad de su vida. Los acuarios son alucinantes, pero bueno, muchas de las plantas de acuario son de agua blanda y ácida, ¿verdad? Y la cantidad de plantas que pueden ocupar es ilimitada, ¿verdad? Entonces, para el mundo de la limitación de carbono, hay toda una cantidad de plantas muy interesante para explorar. In Germany, this species is even a neophyte and could not be used. Pero ojo que el mismo tema que hablamos, libertad pero responsabilidad significa que algunas de las plantas sumergidas que ustedes actualmente puedan ocupar se podrían transformar en un tremendo problema. Entonces no es llegar y poner cualquiera. Cuando hagan estanques ornamentales y ocupen material vegetal que no sea nativo en el sentido estricto, ojo con ocupar plantas que se puedan transformar en un problema. So we tried plants now from such systems, from nature, from poor, nutrient poor, wet meadows, from types as raised bogs for sea-limited facilities, very acidic, soft water, from lime fen, tropic lime fen, rich in limestone, and from transition types. Y esto es súper interesante porque lo que vamos a empezar a meternos ahora es, y es corto así no se preocupen, tiene que ver con, es necesariamente la comunidad vegetal del biofiltro, lo típico que uno está acostumbrado de ver algunos juncos con un par de lotos y para contar, y la respuesta es no. De hecho, en la naturaleza existen un montón de sistemas que actúan de alguna forma como biofiltro y vamos a aprender un poco de estos sistemas donde eventualmente tenemos praderas oligotróficas adaptadas a la dureza y la alcalinidad, sistemas que son ácidos y blandos, como podrían ser turberas, o sistemas de transición donde hay zonas más alcalinas, menos alcalinas y más ácidas para ser una comunidad vegetal diversa. So they can work on the filter zone if the substrate of the filter zone is lifted up, the substrate surface is lifted up a little bit, 5 centimeters above the water level. Entonces lo que vamos a ver es que estas plantas que ustedes ya no están debajo del agua, como uno está acostumbrado a verla, con muchas piletas, sino que son plantas que tienen sus sistemas radiculares en el agua, pero donde el cuello, que es el lugar donde nacen las raíces, suele estar alrededor de 5 centímetros sobre el nivel del agua. Y ahí la posibilidad de planta explota, miles. So we have some pilot projects which we tested, and I will show you, for example, this one. Then that's my own, so in Strasbourg, where I live. In 1998, we made this construction here, protection piece, and then some gravel, and then some peat. But we exchanged that because we wanted to get rid of these bog peat things to a pure gravel layer.
Entonces, lo que nos va a mostrar ahora es un poco ejemplo, que el ejemplo de su propia casa, con su niño, donde tiene una piscina natural que construyó con una lámina de protección sobre, inicialmente, con 20 centímetros de turba, que finalmente después removió y la hizo con 20 centímetros de gravilla muy finita, y que ahora probablemente ya no haría ni siquiera con gravilla, sino con arena, porque algunas de las plantas de estos sistemas necesitan que el suelo esté permanentemente húmedo, y la gravilla tiene poca capilaridad, por lo tanto, a pesar de que las raíces están en agua, los cuellos se deshidratan y por lo tanto algunas se quedan. Let's go quickly through. These are the more or less line-fell plants from spring. Lo que les voy a mostrar ahora es para que cachen, porque para los que hayan visto algunos trabajos míos de piscinas naturales, para ver que los biofiltros son una lata, son todos iguales. Pero van a ver su comunidad vegetal a lo largo de todo el año, que es el mismo lugar, tiene varios lugares definidos según si hay calcio o según si son ácidas, pero fíjense cómo esa comunidad vegetal crece y va cambiando a toda velocidad con una plantación súper dinámica, con un montón de plantas de extinción, etc. To late spring, Eso es finales de la primavera, to early summer, principio del verano, to midsummer. esa es la mitad del verano. So the native plants from us, it's a bit tricky to grow them. So we took some from wet meadows from America, which do a really good job there. Y lo que está diciendo es que no solo está ocupando plantas que son nativas en el sentido estricto de Europa, sino que además un montón de plantas exóticas, porque muchas de las plantas de ellos tienen una primavera alucinante, principios de verano, y después se les van las flores, y van a tomar por lo tanto algunas plantas de la pradera americana húmeda. So in autumn, this native species work as well again. And in October, we have a mix of different origins. Otoño más tardío, con un montón de plantas que tienen orígenes distintos, más algunas nativas. And then I published in a special book, that's this one, some lists with, according to this mixed planting philosophy, some mixtures with recommended mixtures for different depth zones. I didn't introduce that, it's too long. So this is outside of the pond, so around the swimming pond. Then this is the wet meadow zone, this is the swamp zone, the shallow water zone, the deep water zone. And you see always recommended amounts in a certain zone for 10 square meters of each zone. And here the list of the different plants which you could use to create a well-balanced vegetation in this randomly mixed strategy. Entonces, lo que es súper interesante es que cuando empieza a mirar, te vas a encontrar todas las plantas están en este libro, que es el único libro de piscinas naturales que existe. Yo tengo 22 libros de piscinas naturales que son basura, salvo uno. En el sentido que los otros tienen fotos preciosas, que está el puro bikini, su video, que hay gente espectacular tirándose piquero, pero no hay información, o muy vaga. Entonces, entre las otras cosas que tiene este libro, que es bien alucinante, tiene que ver con todas las plantas, muchas de ellas que no son plantas que uno hubiera pensado de agua, que funcionan perfecto en estos sistemas de pradera, donde en el fondo tengo cuello sobre el agua y sistemas regulares dentro del agua. Y eso les da un nivel de diversidad, o pueden ocupar, en vez de pensar en hacer jardines, donde uno ocupa lo típico, tú puedes armar un biofiltro que sea el mismo macizo del jardín, donde en el fondo está haciendo todo el proceso de purificación de agua, con plantas que son de jardín y no necesariamente las que uno tenía en la cabeza como que eran de agua. Temas importantes tienen que ver con la cantidad de nutrientes que necesita y con el lugar que ocupan en la comunidad. Él define 5 zonas que tienen que ver con las plantas que quedan fuera, y en la medida que se van acercando al número 5, con las plantas que van cada vez más y más abajo, en el fondo ya con las 5 que están a 70 centímetros debajo del agua, pero las de la zona 2, que son aquellas que tienen cuello fuera, pero el sistema regular ahí. Thank you for advertising. That's a nice mistake here. So the IFEs have nothing to do with rice. What about the condition? That we will discuss later. Yeah, so that's the book, and so thank you for the patience with me. El bosqueo de la tipa se siente.
¿Qué se encuentra en la legislación chilena con respecto a la utilización de este tipo de piscinas en un formato más público y más público? Mira, yo te digo que las veces que hemos hecho piscinas naturales en espacios más públicos, ha sido como la legislación no las acepta, no las conoce, y a veces en verdad, por temas de sereno y todo, puedo estar 20 años de mi vida por cómo funcionan las cosas acá, normalmente las presentamos como están fundamentales. Entonces nos pasó, por ejemplo, punto cero, que es como un centro naturalista, está la piscina natural, y hay un letrero ínfimo que está vuelta para atrás, y mirando como para cualquier lado, como agua no apta para baño, ¿cachai? O sea, que lo diga, en el fondo, porque fue imposible pasar esto como un cuerpo de agua de baño, porque no hay legislación todavía. Así que me suena que esto es un trabajo, los urologos llevan un montón de años. With the national swimming pool. So it was in the 1950s where an Austrian guy built such a pool in Graz, Austria, and there was not so much public response, a little bit. And then in the 1980s, it began to be built with Mr. Petrich, for example, Mr. Petrich in cricket. O sea, piensa que partieron los 50, así en los 80, empezó a agarrar vuelo, diría que las primeras piscinas públicas probablemente sean del 85, o sea, pasó un buen rato, y una buena cantidad de investigación, etcétera, para que esto tuviera normativa. La normativa existe, de hecho, yo conozco la francesa, que los franceses son ultra neuróticos en el tema como de que sea biológicamente duro, y esto pasa la legislación francesa, que es la más exigente que yo conozco, y yo me he bañado en piscinas públicas en Francia, impecable, ¿sí? Pero es un trabajo que empecé. Alguna vez pasa a hacer esto público. ¿Qué más te pregunto? Claro. ¿Hay alguna variedad que se pueda para o? O sea, lo que tú tienes que cachar con piscinas naturales en general es que mientras más caliente está el agua, la cantidad de oxígeno que puede contener el agua es más baja. ¿Sí? Ahora, yo te diría en general, por ejemplo, en el caso puntual de mi piscina, o sea, normalmente parte fría y el día del verano ya aparece como caldillo o copio, porque ha llegado hasta 30 grados. A mí personalmente me molesta una agua tan caliente, y te diría que la mantengo, trato de mantener entre 24 y 26 grados, que ya es exquisita, para la temperatura con la que uno se baña. Ahora, do you have any experience with like temporary swimming pools? Temporary? Yeah, to keep them like warm the whole year? No. I know that some people do that, but at the moment they have energy prices. Yo que con la crisis de energía probablemente no son de piscinas temporales, pero saben que alguna gente lo hace. Ahora, lo interesante de las piscinas naturales, para que sea más para volar, es que como tú tenés como una superficie adicional respecto a la zona de nado, que es más baja, normalmente tienen 3 o 4 grados más que el equivalente. Por ejemplo, la piscina de mis papás es imbañable hasta fines de noviembre. Yo la mía, no este año porque estaba más frío, pero hay años en que yo me bañaba a fines de septiembre y el agua está, no te digo que como el Caribe, pero por lo menos soportable. Ahora le diría que, ojo, más de 28, 26 grados con cautela. Y a mí me da un poquito de susto. No porque se ponga verde, porque parece un poquito alga filamentosa. Eso me lo latero. Tengo 2 preguntas. Bueno, primero que mi piscina de este minuto está con 22 grados en esta fecha. Mi familia se está bañando de la pelota. Sí, y en el verano llega a 29. O sea, salen como hype. Sí, es como que es desagradable porque no te quita calor. Pero tengo 2 preguntas y una tiene que ver con exactamente eso. En el verano la piscina llega a 29 grados, por lo cual tenemos una decoración muy alta. Entonces lo que yo tengo que hacer en un caso, que es la realidad, es que tengo que traer un aljibe para rellenar. Y entonces lo que yo siento es que cada vez que traigo el aljibe, rompo el equilibrio que estaba logrando, y al romperlo entonces tengo mayor proliferación de agua. Eso es lo que yo siento. No sé si es así, pero depende si es presa, porque si tú traes, por ejemplo, agua, a mí me da que yo me acuerdo cuando presenté en Alemania en piscinas naturales, me sentí súper orgulloso, así como ya, imagínate, que y realmente le comento dónde soy, y un alemán me dice, que no fue especialmente simpático, dijo, pero no es fácil el agua porque ustedes tienen como ríos de montaña, ¿sabes? Como que el agua nuestra es tan oligotrófica que naturalmente es muy fácil tener agua sin alga. Ahora, no siempre es el caso. Ahora, si el agua de relleno viene de un sistema oligotrófico, o en el caso viene el agua del Maipo, que tiene muy buen carbonato y pH, probablemente no sea un tema, porque de hecho tiene las condiciones perfectas
para que si tenéis una buena cantidad de plantas sumergidas, para que el fósforo precipite. Pero si yo traigo, por ejemplo, estoy en zona agrícola y el agua con la que yo estoy llenando tiene una cantidad de fósforo importante, porque tengo las napas contaminadas con fosfato, que era lo que me pasaba a mí en la casa antigua, que echaba agua en un canal, porque se me había secado el pozo, tenía un bloom de algas que duraba un par de días, porque la condición del agua tenía una carga de fósforo que era un poquito mayor a la tolerable, ¿cachai? Pero tenía un biofiltro gigantesco, se la arreglaba 3 días después, completamente cristalina, pero depende mucho de la calidad del agua de ingreso de tu piscina natural. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo de la arcilla. ¿Qué tipo de arcilla es la que se utiliza? pero eso tiene que ver con un sistema hidrobotánico. O sea, si tú tienes un sistema hidrobotánico en el sistema técnico en cuenta, tú no puedes poner arcilla, porque necesitas que pase a través. Ahora, normalmente los lugares que construyen tranques ocupan bentonita, pero te tenés que asegurar que la arcilla que ocupen no libere fósforo, ¿ok? Entonces, normalmente uno toma la arcilla y la manda a analizar. Si el contenido de fósforo es bajo, el fósforo total, no solo soluble, es bajo, da lo mismo. Pero si el contenido es alto, puede ser un problema. Entonces la tenés que mandar a analizar. ¿Qué más tiene preguntas? Dale. Quiero saber cómo sociedad de construcción de la piscina natural versus la piscina natural. O sea, al ojo de lo que yo me acuerdo, depende mucho de los sistemas que hagáis. Por ejemplo, pasa mucho que el tipo hace una piscina de hormigón y es el biofiltro con lámina, ¿sabes? O me ha tocado hacer biofiltros que es un hoyo con una lámina y es como un trabajo junto. Yo diría que en general calculamos que es como entre un 25 y un 28% más caro hacer una piscina natural. ¿Por qué eso, claro? Porque en el fondo, pues, si yo quiero, depende mucho, si yo tengo, por ejemplo, una piscina que es formato futbolístico, ¿sabes? 23 por 2, 23 metros de largo, 2 de ancho. Claro, esa es la zona de nado, pero tengo que construir otra superficie equivalente a la zona de regeneración. Entonces, si esa piscina cuesta por 10 millones, si me tengo que agregar una superficie equivalente, que entonces me va a costar más plata. Ahora, esa superficie es más baja, normalmente tiene 70 centímetros y con los 2 metros de profundidad que tiene la otra piscina. Entonces, obviamente no es como hacer otra piscina completa, pero es como hacer alrededor de un tercio de otra piscina, y por lo tanto es más caro. ¿Okay? Ahora, si tú tienes una piscina de 8x4, por ejemplo, y te querés quedar con mitad de zona de regeneración y mitad de nado, es más barata, porque la zona de regeneración va a ser más baja. Entonces cuesta menos que el equivalente de 8x4, pero tenéis que cachar que solo la mitad de la piscina va a quedar disponible para que te vayas. ¿Cachai? Entonces depende de tu decisión, si tarado como yo, porque ahora para mantenerla un cacho, o si hacía algo más razonable, que sea fácil de mantener. En una piscina natural, si tú la tienes individual de vegetación, nunca va a haber mosquitos. Porque yo siempre digo, imagínate que es como cuando tú llenas el refrigerador y hay libre acceso, te llenas de amigos pulseros que te saquen el refrigerador. Esto funciona igual. Cuando tú tienes un estanque que está equilibrado, tiene material vegetal, llegan los mosquitos, detrás llegan los depredadores que se los comen. Entonces yo nunca he tenido una piscina natural que tenga problemas de mosquitos o un estanque. Ahora, si tú tenés, por ejemplo, un estanque que está mal equilibrado, mal construido, tiene material vegetal, te va a llenar de sarcubo, porque los depredadores necesitan ciertos indicadores de calidad de agua, material vegetal esencialmente, porque cuando la libélula va volando y mira, si no hay plantas, dice, este cuerpo de agua se seca, no tengo ninguna opción de poner huevos ahí, porque se va a morir mi descendencia, que se va a morir un año en salir del agua, ¿cachai? Pero si vive un cuerpo de agua con plantas, la libélula dice, acá hay plantas, eso quiere decir que siempre hay agua, por lo tanto pongo huevos y las larvas se hacen chuperas y las larvas de mosquito. Entonces, si está mal diseñada y mal equilibrada, sarcubo. Pero si lo haces bien, yo nunca he hecho un sarcubo después de 3-4 semanas de una piscina natural. ¿Yo más tengo alguna pregunta? Profesor Francisco, que lo veo inquieto, ¿por la guagua o qué quiere preguntar algo? Bueno, ¿pueden hacer solo el biofiltro o el área regenerativa? ¿Cómo? ¿Pueden hacer solo el área de regeneración del biofiltro? ¿No un área de nado? Sí, no está. De hecho, lo ideal es cuando hacemos estancos ornamentales, y siempre cuento la anécdota. Cuando pasé en un restaurante, en Nueva Costanera, que era italiano, y el italiano quería una fuente de agua, ok, le dije. Y me dijo, y le ponemos cloro y todo el tema, y yo le dije, no, hagámoslo con un biofiltro para que nunca se haya esclavado el cloro. Y quedó tan cristalino que se caía la gente al agua porque no veían que era agua, de lo cristalina que estaba. Y a lo que hoy era esencialmente un biofiltro que tenía un par de plantas,
pero no era para nada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que suele ocurrir que cuando uno está ornamental, uno siempre ve unos estanques que son un asco, con el agua verde, horrible, ¿cachai? Si tú diseñas bien el estanque ornamental con un biofiltro, tú puedes tener agua completamente cristalina, con peces, ¿cachai? Y sin nada, como solamente un estanque ornamental. Entonces, la tecnología de piscina es súper útil, hacer estanques ornamentales. Nosotros siempre hacemos estanques ornamentales con biofiltro, y la diferencia es que el agua es impresionante. De hecho, no es tan bueno porque luego se han metido en el pescado y se comen los pescados, pero bueno, eso ya es como. Nada es perfecto. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Taylor, vayan a dormir, chicos. Wow. Thank you.